Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast PDR Latino, preguntas directas para respuestas concretas. Hoy tenemos un importante tema, además de interesante, como lo es la hipergracia. Cómo afecta nuestra vida, cómo impacta nuestra relación con Dios. No olvides suscribirte a través de nuestros canales por Instagram PDR Latino, por TikTok PDR.latino y por nuestro canal de YouTube @PDR Latino en mayúscula. Este tema, además de importante e interesante, como lo es la hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? ¿De qué manera nos afecta? ¿Es acaso la gracia una licencia para pecar? Podemos preguntarle a nuestro panel. Hoy tenemos un invitado muy especial, como lo es nuestro hermano en Cristo y doctor David Navarro. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga grande y poderosamente pues, su ministerio. Amén. Y esta actividad que ustedes están desarrollando como una herramienta sumamente importante y fundamental para la difusión de la palabra de Dios. Así es. Partiendo pues del gran mandamiento que nos dio el Señor en Mateo 28, que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero las cosas van un poquito más allá de predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio captamos, el Espíritu Santo convence y después viene el trabajo más complejo y difícil, que entonces es esa lucha constante que debemos de vivir como cristianos desde el momento que damos ese paso decisivo de alejarnos de la vieja vida y incorporarnos a la vida nueva, como establece la palabra de Dios, bajo el marco de lo que es la salvación, la fe, la creencia en Dios, el reconocimiento de Cristo como nuestro Salvador, pero que no queda ahí solamente, porque no es solamente dar un paso, sino que viene una lucha que es constante y que de alguna manera propicia esa lucha que a veces nosotros como cristianos o declinamos un poco en la fe o propiciamos aumentarla y cultivarla a los efectos que crear una coraza de fuerza a nuestro alrededor con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para como cristianos permanecer, no flaquear y por supuesto no caer o retornar a esa vida pasada que dejamos porque realmente había que hacerlo. Sí. Bueno, estamos aquí. Saludos a todos los que nos en diferentes redes sociales. Estamos gozosos en el Señor porque nos permite una vez más estar elaborando pues lo que hacemos con mucho amor y cariño y esfuerzo a los fines de dar a conocer primero las buenas nuevas de salvación, segundo de profundizar un poco más en temas de vital relevancia para lo que es la vida cristiana. Y como siempre lo decimos, doctor, nosotros no somos especialistas en la materia, pero Dios nos dio un don, un talento, una capacidad de razonar, una inteligencia, sabiduría, y para la gloria del Señor hacemos un esfuerzo humildemente para poder traer información veraz a la luz de la palabra y a la luz del conocimiento también, porque es necesario tocar algunos temas importantes. Hoy en día, como está la información rodando tanto en las redes sociales, el cúmulo de información a veces tiende a confundir las personas y también nos lleva a olvidar muchas veces el principio, de dónde se inició todo. No sé quién dijo esta frase muy famosa, pero en alguna oportunidad se escuchó y se dijo que el pueblo que tiende a olvidar su historia está presto a repetirla nuevamente. Las personas que olvidan su historia tienden a repetir los errores del pasado. Creo que fue Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿no? Entonces es necesario conocer el fundamento, el inicio, de dónde vienen todas estas cosas y sobre todo la vida cristiana, porque son más de 2000 años de historia que tiene la iglesia, son más de 2000 años de historia que tiene la iglesia desarrollando, promocionando el evangelio, extendiendo el evangelio,
y en el transcurrir de la historia muchas veces se queda relegada o relegado el conocimiento que en algún principio tenían los patriarcas de la iglesia, los primeros cristianos, los fundadores del... Los profetas. Los apóstoles, los padres, los pilares fundamentales que hicieron posible que hoy nosotros, digamos, pertenecemos a una iglesia universal, estamos en una iglesia universal a la cual le servimos a Dios por medio de ella, y bueno, estamos en la comunidad de cristianos. Y hoy, como decía el título del programa, habla de lo que es vamos a hablar de la gracia, y le pusimos un título irónico, ¿no? Que decía gracia, licencia para pecar, así estilo James Bond y tal. Entonces, queremos desarrollar ese tema porque efectivamente hemos visto el crecimiento progresivo de un cristianismo, digamos así, algo ligero. Ligero no por la forma en la práctica, sino ligero por el vacío que tiene de la palabra. Muy pocas veces, bueno, estamos viendo que se ha dejado de practicar la exégesis correcta y se ha empezado a practicar una eisegesis, es decir, sacar fuera del contexto el texto bíblico para justificar conductas, justificar acciones y justificar creencias, inclusive, pues que hace un momento estábamos hablando aquí sobre eso. No sé qué tienes que... Bueno, ok. Lo importante es que hay que partir de lo primero. La gracia como tal, como concepto, o sea, no tiene un concepto como tal. Eso porque la gracia es Dios en su esencia, ¿no? Partamos de lo que dice el libro de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la gracia? Como lo dice el título del podcast, ¿es la gracia acaso una licencia para pecar? Es correcto. Entonces, de ahí surge ese otro concepto que hemos venido manejando, que no es nuevo, por cierto, solo que en conocimiento de los medios de nosotros y ustedes que están pues, en estas líderes, de alguna manera novedoso, pero eso viene de mucho tiempo atrás. Y la gracia la hemos sacado de un contexto que para mí es un contexto restricto porque Dios no da su brazo a torcer. Dios estableció las condiciones y las formas para llegar a Él, y nosotros no somos quien para torcerle a Dios su brazo y tratar de que Dios se constituya en un Dios permisivo, que es lo que más o menos se viene manejando en los últimos tiempos, como tú decías, que bueno, tenemos una iglesia que ha crecido exponencialmente, si podemos llamarla la iglesia de alguna manera, pero que en el contexto interno de conocimiento de la palabra, su aplicación y su obediencia, entonces esa iglesia la vemos que está como un poco debilitada porque no se ha fundamentado pues, en lo que fue el factor de la piedra, la roca, el fundamento de los apóstoles, el fundamento que dejó Dios para que esa iglesia se desarrollara. Y ahora se maneja un concepto que se conoce como hipergracia, que lo hiper es lo que va más allá, es el plus el religioso. Entonces la gente ha constituido la gracia, la gracia como una licencia para pecar. Yo creo que sí la ha constituido. No podemos negarnos a las realidades, ¿no? Sí, porque Dios es amor, porque Dios es gracia, porque Dios amó al mundo según Juan 3:16, y entonces eso nos permite hacer con nuestra vida situaciones y caer en incorporar aspectos y conductas que no son consonas con la palabra bajo el criterio de que Dios perdona. Por supuesto que Dios perdona, porque Dios es amor, ¿eh? Y la gracia es un concepto inagotable, porque al ser Dios inagotable, es correcto. Entonces la gracia es inagotable. Ahora, el tema ¿es la hipergracia un concepto inagotable? Esa es la pregunta que uno pudiera formularse en una primera instancia, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque en la hipergracia lo que se está enseñando en el marco de muchas congregaciones, hay que hacer la salvedad que habrán congregaciones que son pues, lo que yo llamo ese remanente que se mantiene ahí estoico, que se mantiene firme a la palabra, al manejo de la Biblia, al cumplimiento del carácter de Dios. Pero sí hemos visto como cada día crece y va afectando, va de alguna manera contaminando, como decía Pablo a los colosenses y a los corintios, que yo lo comparo como la levadura que leuda a toda la masa. Sí, sí, sí. Entonces va creciendo, pero no crece de manera positiva para nuestra vida cristiana, para nuestra vida familiar, porque a la final eso no deja de afectar a todo el entorno donde nos movemos como hombres y mujeres de Dios, como líderes de la iglesia,
como maestros, como pastores, como evangelistas, porque estamos viendo un carácter muy facilista, muy facilista, y no es así. Y fíjate que hay un detalle importante, que eso que usted viene del gnosticismo y es correcto. De la doctrina de los nicolaitas, que lo vamos a menos tratar. Sí, sí. Es que puedes pecar, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer lo que te venga en gana, porque Dios siempre te va a perdonar. Acá, pero yo creo que Dios también le ha puesto un límite a la iglesia. Sí. Eso es como nosotros, como padres, oye, tenemos un hijo que es tremendo, que tú sabes, el dolor de cabeza de la casa, y tú lo aconsejas, tú le llamas llamados de atención, hasta que llega un momento que te colma la paciencia, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hace? Le aplicas correctivos a ese hijo, a los efectos que cambie su conducta, que se desprenda y se desligue de lo que está haciendo. Y más si estamos viendo que el muchacho está tomando caminos que a la final su camino es camino de muerte. El fin de muerte. Y eso lo hizo Dios al momento de que, por primera vez, cuando Dios se arrepiente de haber creado al hombre, y dijo, bueno, ya no puedo luchar con el hombre, voy a destruir la raza humana, y bueno, viene lo que conoce como el diluvio y todas esas cosas. Pero sin embargo, hay algo interesante que lo trataba recientemente con mi pastor en la iglesia, es que Dios pudo haber destruido hasta Noé y hacer una raza nueva. Incluso alguien me preguntó, ¿por qué no destruyó a Eva y destruyó a Adán? Y Dios no hizo al hombre para pecar. No. Dios hizo al hombre para que fuese eterno, para recrearse con el hombre, para porque Dios hizo en nosotros la obra magistral de Dios, es el hombre. Es el hombre. El ser humano. El sello de la creación. El sello de la creación. Y Dios no hizo al hombre para pecar. No. Dios hizo al hombre para que fuese eterno, para recrearse con el hombre, para compartir, para pasear, como dice la Biblia. Dios se paseaba por el Edén. Lamentablemente, bueno, pasó lo que pasó. En ese tema no vamos a ahondar. Pero eso se ha ido manejando y se ha ido reproduciendo por los siglos de los siglos de los siglos. Y todo el mundo nace con la semilla del pecado. Y esa semilla del pecado está incrustada en la carne. Y ella es la que nos lleva a nosotros siempre hacia lo malo, hacia lo prohibido, hacia lo que nos hace daño, porque por la curiosidad, por saber si de verdad es bueno, es sabroso. Y como yo siempre suelo decir una palabra que yo he acuñado de alguna manera en mis intervenciones, es que el pecado es dulce. El pecado no es no hay pecado amargo. El fruto del pecado es el amargo. El fruto del pecado es el que es amargo. Pero a la hora de practicarlo no es amargo. No, por el contrario, te causa placer, te causa delicia. Sí, de hecho Pablo dice, no se deleite. Hacen las cosas. Que es deleitoso, que es sabroso. Exactamente. Entonces, se está manejando esos conceptos de hipergracia, donde se le viene inoculando ese chip a la congregación, que puedes pecar. Inclusive hay algo que estaba observando que me parece más complejo y grave, es que ya no necesitas pedirle más perdón a Dios, porque ya Dios te perdonó. Ya Cristo pagó por nosotros en la cruz, y de aquí en adelante una especie así como de calvinismo, algo así como que la soberanía absoluta de Dios sobre la vida de la persona. Y porque como yo fui elegido para ser salvo desde antes de la fundación del mundo, no importa, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, dañar, hacer daño, pecar, bueno, todas las cosas que nosotros conocemos, porque al final soy salvo ya. Y yo creo que no es así. Porque si bien es cierto que la salvación no se pierde, pero la salvación no se pierde porque no se pierde el sacrificio. Fue un solo sacrificio. La promesa que está allí. La promesa está ahí. Yo digo, pues mando a mi hijo para que pueda prestar cuenta. Es eterna la promesa. Es eterna. Pero yo descuido la salvación y no le veo la cara a Dios. La palabra dice que sin paz y sin santidad nadie le verá la. Y el mismo apóstol Pablo lo dice. ¿Qué será de mí si descuido una salvación tan grande? Pues eso me indica a mí que yo sí, como persona, al descuidar, mancillar el sacrificio de Cristo, descuidarme, apartarme de las cosas que Dios me indica, por supuesto que eso me va a llevar a que yo no le vea la cara a Dios. Y puede ser que muera, bueno, en una congregación, aplaudiendo, cantando, tocando, predicando, pero en mi fuero interno no estoy bien con Dios. Y por eso, por ahí el Señor en los evangelios siempre le decía, mire, no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre. Eran unos mentirosos. Prácticamente les dijo que eran mentirosos. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos bajar fuego del cielo, terremotos. Y el Señor le va a decir, no os conozco. No os conocemos. Ahora era que no sabía quién era y que se llamaban Pedro, Juan y qué sé yo, no. Era que la conducta que realizaban esas personas no era consona con lo que Dios nos exige a nosotros. Es correcto. Desde el punto de vista del cumplimiento y la aplicación del carácter de Dios para nosotros. Tú sabes, doctor, dijiste algo
tocaste algo esencial, que es referente a la parte ontológica de Dios. Tú sabes que Dios tiene una relación ontológica y tiene una relación económica, según la teología, lo que uno ha podido leer por allí. Entonces, la relación ontológica de Dios es la relación que existe en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cómo ellos se relacionan y cómo ellos obran. Así como en el Génesis, el Espíritu de Dios se paseaba sobre la agua y dijo, Dios hagamos. Entonces, es una relación ontológica y partiendo de la ontología de Dios, viene lo que es ese regalo de la gracia. La palabra gracia, yo anoté por aquí, es un término griego que se pronuncia charis, que traducido significa un favor inmerecido. Entonces, esa es la parte ontológica, pero en la relación económica de Dios con los hombres, entonces es como Dios interactúa con el hombre, y una de las maneras que Él interactúa, la principal, digo yo, es la palabra. O sea, Él deja la palabra y empezamos a interactuar con Él. ¿Por qué? Porque es imposible en este tiempo sobre todo aquí en la parte occidental, que nosotros los latinoamericanos, los occidentales, tendemos a razonar mucho, a estudiar, a preguntar tanto, pero somos como curiosos, acuciosos en ese aspecto. Entonces es imposible en este tiempo que una persona conozca a Dios sin oír la palabra. Imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay una relación económica, y en esa relación económica Dios establece los medios y los mecanismos de cómo nos vamos a relacionar con Él, de cómo vamos a manifestar lo que Él quiere hacer en nosotros, de cómo debemos caminar, de cómo debemos hablar, de cómo debemos andar. Y por medio de esa relación Él empieza a manifestar lo que es la voluntad de Dios en la vida del hombre. Entonces, fíjate, el hecho de desconocer quizás en principio ese dos tipos de cosas y confundir que porque la gracia viene de la eternidad aplicable a un hombre que se arrepiente o que acepta al Señor, quieren hacerla ver de que esa misma relación que tiene ontológicamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la misma relación que tiene el hombre con Dios, y no es así, porque hay una separación abismal entre ambas relaciones. No sé si me están captando aquí. Sí, claro. Entonces hay una relación abismal en esto. Entonces, en cuanto a eso, Dios dejó unos parámetros. Entonces podemos conseguir primero que la gracia es un favor inmerecido, es cierto. Entonces, la doctrina cristiana, la teología cristiana ha desarrollado algunos conceptos y ha subdividido los tipos de gracia. Yo, leyendo una vez la Biblia, estaba leyendo la historia de José, y yo decía, y la gracia de Dios estaba con él. Y la gracia de Dios estaba con él. Entonces, cada vez que le pasaba alguna calamidad o alguna tentación, y la gracia de Dios estaba con él. Entonces yo dije, tiene que haber, cuando yo estaba empezando en esto, y tiene que haber diferentes tipos de gracia. Y sí, efectivamente, cuando tú revisas la gente erudita en estos temas, conseguimos, por ejemplo, la primera, la gracia, lo que es la gracia común. La gracia común, que lo podemos conseguir en Mateo 5, versículo 45. La gracia común. La gracia común, que es la benevolencia extendida de Dios hacia todos los humanos, que es el pasaje bíblico que dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Esa es una gracia. Luego tenemos la gracia salvadora, que es la gracia de Romanos, ¿verdad? Salvífica, que llaman. La gracia salvífica, que es la que promueve, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Que es la que provoca la salvación. Es cuando Dios toma o hace el llamado a la persona y en el corazón, prepara el corazón de la persona. Que esto ya es un tema de discusión entre arminianos, calvinistas, de cómo se arrepiente la gente, ya eso es otro tema. Pero yo siempre he dicho que Dios sí busca a la persona. Indistintamente como opere, Dios siempre busca a la persona para que se arrepienta, bien sea con la teoría calvinista o bien sea con la teoría arminiana. La tesis calvinista dice que Dios tiene lo que llama el monergismo, una actuación absoluta y única de Él sobre la persona y lo arrepiente. Hay otras, la postura arminiana dice que el sinergismo, que Dios toca el corazón de la persona, prepara el corazón y la persona por su libre albedrío accede al arrepentimiento. Luego tenemos lo que es la gracia santificadora, que está en 2 Tesalonicenses 2:13,
que es la obra continua de la regeneración del Espíritu Santo en la persona, que es la gracia que Dios te da, porque la gracia al final viene siendo también parte del poder de Dios, te da el poder, la capacidad de tu poder resistir, de tu poder caminar, de tu poder irte transformando, porque la palabra de Dios dice arrepentíos y convertíos. Sabemos que el arrepentimiento es un acto, pero el convertimiento es un proceso. Entonces ahí es donde pienso yo, ¿verdad?, que la gracia santificadora empieza a operar en la gente, Claro, aquí hay temas que si nos ponemos a hablar aquí, eso es amplio, 2000 años de discusión. 5 temas. Sí. Y está la gracia glorificante, que la gracia glorificante es la que habla de Romanos 8:30, cuando estemos glorificados en el cuerpo glorificado, cuando seamos ascendidos al cielo. Y bueno, es la última gracia que vamos a tener, porque ya una vez que estemos en el cielo, ya la gracia no hace falta porque estamos allá. Entonces, este tipo de cosas, el pueblo lo desconoce porque le han metido muy sutilmente la palabra, vamos a decirlo de esta manera, algo suave, algo tergiversado, algo que obviamente hoy en día hay una crisis en la iglesia, porque yo digo que se está viviendo en la dopamina musical. Y estoy investigando ese tema. Tú sabes que la música tiene una influencia increíble en el cuerpo humano, en las mascosas, en los átomos y todo eso. Y pienso yo que esa influencia y esa dopamina musical ha influido tanto que lo que se está viviendo hoy en día en muchos lugares, en muchas congregaciones, sobre todo occidentales, es la dopamina que genera quizás un grupo de alabanza, un grupo de adoración, unos músicos, un éxtasis, una cosa. Entonces cuando están tan extasiados, están tan llenos de la dopamina, como es, vamos a decirlo así, es una dopamina artificial, para ponerle un concepto, esa dopamina artificial que cuando viene la verdadera palabra, la verdadera enseñanza, no la soportan, ¿ves? Que es prácticamente lo que le pasa a una persona adicta, pues, que la dopamina artificial, bien sea el suministro que la tenga, cuando es artificial, cuando viene la verdadera, el cuerpo no la soporta y empieza como el shock. A rechazar. Entonces es donde tú empiezas, no, que esa iglesia es aburrida. Escuchas comentarios, no sentí nada en esa congregación, no sentí nada porque no está el grupo de alabanza, sino que está el doctor David tocando la guitarra, ¿verdad?, con los coritos. Sí. Y una voz bonita. La palabra y ya, pues, o sea, porque no te atacan la parte emocional que que es lo que no hay dopamina. Lo que logran y eso pasa, no hay dopamina. Y me gusta ese concepto que antepone el concepto de dopamina. Pero también pasa con la dopamina económica, mercantil. Es correcto. ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene esas nuevas corrientes envolviendo, y se constituye pues en una receta. Pastor Suger, mexicano, lo llama receta diabólica. Sí. Y él es categórico cuando dice que todos estos conceptos que se están manejando hoy por hoy en algunas congregaciones, que son muchísimas, porque eso va creciendo, es una receta diabólica que te va alejando de la esencia de Dios, porque te aleja de algo que es fundamental para nosotros, que es la fe. Sí. Entonces dejamos la fe de un lado y vamos poniendo nuestra confianza en una actitud humana, personal. Y yo siempre he dicho, en las iglesias donde se promueve y se pregona, que ahora lo voy a llamar así, dopamina económica, que nosotros se llama prosperidad. Bueno, bautizado el término hoy. Dopamina económica, sí, mercantilista. Eso lo que hace es exacerbar algunas emociones en el ser humano. Yo lo explico de esta manera. Yo llego a la iglesia y tú veo que cargas esta chaqueta, que es una chaqueta espectacular, bien bonita, que la trajiste de los USA, que te costó tantos dólares, y yo llego con esta camisita, que no vale ni el 10% de lo que cuesta, pero ya te han sembrado a ti y me lo quieren sembrar a mí, que yo no tengo lo que tú tienes porque yo no actúo como actúas tú desde el punto de vista. O que no eres bendecido por Dios. Por eso mismo, porque voy a eso, porque la gracia es amor en su esencia, ¿no? Entonces, Dios te ama más a ti que a mí, porque tú tienes una camisa muy cara y yo tengo una camisa que compré en el mercado de la pulga. No, pero entonces eso no exacerba, lo que hace es que me hace hacerme envidioso. Sí. Entonces comienzo a desear lo que tú tienes. Es correcto. A desear tu camioneta, a desear tu casa. Eso está poderoso. Sigue, que está fluyendo. Ya no me valgo yo mismo con mi relación con Dios directa y exponerle a Dios mis necesidades
y mis carencias, sino que yo digo, yo quiero ser como es Frederick, Sí. yo quiero vestir como él viste, ¿ves? Sí. Y entonces te van lavando el cerebro y te van dopaminizando, Sí. ¿ves? Y eso lo aderezan con música, porque si tú revisas hoy por hoy las inmensas cantidades de letras cristianas, entre comillas. Ajá, de eso vamos a hacer Mira, un programa en estos días. Sí, oye, sería interesante. Vamos, usted que es músico, Yo que soy músico, Sí. para la gloria de Dios. Entonces, cuando tú buscas a la figura de Cristo en esas músicas, oye, no sé si con pinza, porque eso lo que hace es exacerbar, proyectar la imagen del artista, y entonces tú ves los grandes conciertos que se dan hoy por hoy, cristianos entre comillas, y entonces no aparece ni siquiera el nombre de Jesús en el flyer, sí, como se le dice ahora. Lo dan como a entender que está ahí. Bueno, sí, porque como este evangélico viene a cantar, sobreentiende que está ahí. Sí. Pero entonces dejamos de lado a Cristo y lo que hacemos es promocionar, exacerbar, levantar y dimensionar o sobredimensionar una figura que al final es tan pecador como somos y que necesita, porque también tiene el derecho a acceder a esa maravilla que nos da Dios, pero que, oye, no es lo que nosotros entendemos de acuerdo a la palabra. Ahí hay un detalle que es importante. Yo suelo siempre aconsejárselo a mis amigos que son líderes, que son pastores. Porque yo lo que soy medianamente... No, usted es un ministro de Dios. Sí, y bueno, por esa adherencia a la práctica de la docencia, valga la acotación, tuve el honor de haberles impartido. Sí, nos dio clase a nosotros. En la carrera de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos enseñando al que llega al Evangelio a enamorarse de Jesús. Exacto. Sí. Cuando tú enseñas a la persona que se enamore de algo efímero, porque Sí. hemos visto artistas que han caído, pero Duro. se vuelven nada. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no están cimentados sobre la roca. Hemos visto líderes, pastores y una serie de personas. Pero Cristo es diferente. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, nosotros vamos a entender que la vida con Cristo no es una vida fácil. El que diga que el Evangelio es fácil está diametralmente equivocado. El Evangelio es sufrimiento, el Evangelio es cruz, es sacrificio, es divorcio contra las cosas que nos hacen daño. Y tenemos que apegarnos cada día más, porque a mí Cristo no me prometió felicidad en la tierra. No, O sea, dijo yo- que muchas tribulaciones tendríamos. Sí, yo no sé si estoy equivocado o esta Biblia que No. yo tengo lo dice y yo no lo he leído. A mí Sí. Jesús no me ofreció felicidad en la tierra. correcto. Cristo me dijo a mí, palabra más, palabra menos, en mi nombre, todo lo que pida al Padre, pídelo en mi nombre, yo lo daré. Pero también Santiago me dice, pero es que no te doy porque tú no sabes pedir, Sí. porque pides para tus propios deleites. Claro, eso es entendible, porque ¿a quién le molesta un caramelo dulce en la boca? A nadie, a Todo nadie. el mundo quiere tener un carro último modelo, todo el mundo quiere ir a la playa, Claro. todo el mundo quiere comer en el restaurante, lo que tú Sí, quieras, sí, pero no estamos pagando el precio para eso. sí. Ese es el detalle. Entonces, en la medida que nosotros enseñemos al cristiano a enamorarse de Jesús Sí. y nos retrotraemos un poco a la Biblia, vamos los evangelios sinópticos y vemos cómo Sí. sufrió el Señor, inclusive más atrás, porque es que la Biblia desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis habla de Cristo, nos presenta a Cristo. Sí. Lo que pasa es que en la antigüedad el Espíritu Santo no se había Sí. manifestado como es ahora, que es nuestro ayudador directo, es la persona que nos sustenta, que nos ilumina, que nos guía a toda verdad. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra toda está centrada en Jesús. Y desde la antigüedad los profetas Todos los libros vienen anunciando el sufrimiento, el Sí, pecado, todo, la caída. todos los El libros. producto de que de una actitud que tomó Dios con el hombre, porque bueno, para no eliminar la base humana, Sí. entonces ¿qué hago? Sacrifico a mi hijo, por esta cuenta de cabezones Sí. y pecadores, y ahí está. La gracia es un concepto muy abierto. Por eso que cuando tú tocas los, creo que 4 o 5 aspectos de la gracia que se puede determinar, al final es una gracia. Sí. Pero esa gracia no nos da a nosotros licencia, ni nos da cualidad para pecar O abusar de o ella. abusar de ella. Entonces, yo comparo ese concepto de la hipergracia. ¿Conoces eso que llaman torniquete con que se hacen las Ajá. chilas, las Sí, resorteras sí, sí. o fondas? Como La le dicen? fonda, la fonda. La fonda. Bueno, eso es igualito a esa cosa. Que tú le tiras Y la vas Y llega un estirando momento hasta que no se y ella aguanta. se coloca, pero delgaitica. Y por supuesto, pero llega un momento que el desgaste, la depreciación, la ley de la entropía, la termodinámica, Todo. va desgastando y en algún momento esa goma
se va a partir por la mitad y te va a dar tu lepazo, como decía mi mamá, te va a dar por el cachete duro y te va a dejar la marca. Bueno, más o menos así creo que actúa Dios, ¿no? De alguna manera, porque Dios no nos hizo nosotros para perdición, nos hizo para otra cosa diferente, ¿ves? Pero somos nosotros los que propiciamos, pero no queremos entrar por el carril. Entonces, eso es una cosa bueno, mira, hay tres cosas importantes que voy a hacerle seguimiento a lo que dijiste de esto aquí, hermano. Mira, la primera que considero que... Ajá. Pero porque está tocando la puerta. Bueno, eso lo cortamos. Tres cosas importantes que dijiste allí. Mira, la primera que considero es que cómo presentan a Jesús. A Jesús lo están presentando. ¿La tenías paralizada? Sí, bueno, dale, me avisa. ¿Me avisa, Diego? ¿Ya? Y el doctor David. Hola, ¿qué tal? Hermano Sí, Cristo. dale. Voy a arrancar. Voy a tomar tres cosas que dijiste, doctor. La primera, cuando nos referimos a la presentación de Jesús, nosotros no estamos en contra de decir que Dios que Dios bendice. No, nosotros creemos que Dios bendice y bendice abundantemente. Nosotros creemos que Dios provee y provee abundantemente. Dios provee de salud. Dios todavía, nosotros creemos, yo no sé si tú eres dispensacionalista, yo creo que todavía Dios dispensa milagros en este tiempo, que hace, lo he visto y he visto también el obrar de Dios poderosamente, he visto gente recobrar la vista, he visto gente sanarse de cáncer, he visto y bueno, y para la gloria de Dios a veces nosotros mismos hemos sido instrumentos para que esos milagros ocurran y hemos visto pues este tipo de cosas. Pero una cosa es creer que Dios bendice, que Dios prospere, y otra cosa es presentar a Jesús como solucionador de tu problema. De capricho. De capricho. Por ejemplo, yo muchas veces tuve algunos encontronazos, decirlo de esa manera, o choques de ideas de cómo presentaban a Jesús. ¿Por qué? Porque en la Biblia es clara cómo Dios nos determina a nosotros como humanos. El libro de Romanos, que es el libro prácticamente el más teológico de todo el Nuevo Testamento, Pablo, como maestro de la palabra, eficientemente hace un desglose de quiénes éramos, cómo estábamos, de dónde venimos y qué necesitamos. Entonces, cuando presentan a Jesús, es la añadidura y no presentan el reino. Porque cuando tú presentas, Jesús es el reino. Entonces, la gente, cuando hace muchas veces el llamado, y obviamente la gente afectada por las emociones, por lo menos, una persona que se esté divorciando, una mujer que esté divorciándose y que le digan, ven a Jesús, que Jesús te va a resolver el problema que tú tienes en tu matrimonio, obviamente por la afectación emocional que pueda tener esa persona, lo van a convencer fácilmente. Pero resulta que el llamado al arrepentimiento no es eso, es justamente arrepentirse. ¿Y arrepentirse de qué? ¿De qué nos vamos a arrepentir? De todas las cosas malas que veníamos practicando, que veníamos haciendo. Y el arrepentirse, yo siempre enseño esto, es hacer un giro de 180 grados. Es decir, que si vas hacia el norte, tú te detienes y te regresas hacia el sur. Y dejaste, como dice, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, el 2 Corintios 5:17, aquí todas las cosas, ¿verdad?, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo primero, que presentan a Jesús del beneficio. Entonces terminan viendo al Señor como una utilidad y no como su Salvador. Es decir, tengo un problema, tienes un problema económico, ven a Jesús que el Señor te lo resuelve. Tienes un problema de salud, ven a Jesús que el Señor te va a sanar. Ojo, vuelvo y repito, no estamos en contra de que Dios, no. Solamente que estamos diciendo que el llamado al arrepentimiento no es tener a Dios como una solución, sino tenerlo como un Salvador. ¿El Salvador de qué? De tu vida, de tu alma. Porque ¿qué es el arrepentimiento? Partamos de ese punto. Sí. Esa declaración de principio. El arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, que ofendimos a Dios. A Dios, es claro. Que estuvimos durante X tiempo de espaldas a Dios. Y reconocer que, bueno, que Dios mandó a su Hijo, que Cristo murió por nosotros, creer en el perdón de los pecados, creer en el lavamiento de la sangre de Cristo como un elemento fundamental para borrar sus pecados y no tomarlo más en consideración. Es correcto. De cara al futuro. Lo que pasa es que la hipergracia, una de las cosas que maneja es que Dios me borró todos los pecados desde aquí hasta que me muera. Sí. Y entonces, y eso. Oye, bueno, y partiendo de esa petición de principio que acabas de hacer,
en el sentido de lo que determina la hipergracia, es aquí donde uno se tiene que hacer la pregunta. Efectivamente, la gente que practica eso habrá nacido de nuevo. Mira, es complejo fijar posición sobre eso, ¿no? Porque yo sí creo que todo el que llega a Cristo, porque ya viene con un mover del Espíritu Santo. Uh-huh. Tú lo dijiste hace Claro, poco. claro. Si Dios no nos toca a nosotros, y esto no es calvinismo, ¿no? Sino Dios lo que nos dice es, reconoce Uh-huh. que estás en deuda conmigo. Claro. No es nada. De ahí en adelante es que opera el libre albedrío. Yo veo si tomo o decido plegarme y meterme en esta fila de Dios, o sencillamente seguir mi vida. Pero fíjate, manejando el concepto de lo que es la hipergracia, no rosa, yo considero que rosa en la apostasía, rosa, porque es como negar el principio epistémico de la fe, lo que es la fe. Sí, lo que pasa es que, fíjate, no quiero ser determinante en pensar que una gente que llega hoy al Señor con ganas y confundido y arrepentido y con una carga que ya no soporta, entonces más adelante en el transcurso de su desenvolvimiento, de ese proceso que tú me también por un problema doctrinal como lo enseña. Exactamente, entonces hay una distorsión porque no está en el lugar indicado ni se está dejando guiar por la persona indicada. Sí. Y eso es lo que aprovecha mucha gente, que son falseadores de la verdad, porque lo que yo decía, no estamos enseñando al creyente que se enamore de Jesús y decirle, porque es verdad, Dios en la Biblia creo que hay 3,000, no sé cuántas promesas que Dios nos ha dado a nosotros, pero hay promesas que son de doble cumplimiento, digamos de esa manera. Lo cumple ahorita porque Dios está obligado por su palabra a sustentarnos a nosotros. Ahora, te lo voy a poner de esta manera. En una iglesia donde hay 1,000 miembros, es posible que los 1,000 miembros tengan 1,000 carros, y tengan 1,000 fincas, y viajen los 1,000 a la vez. No. Es imposible porque en el desarrollo de nuestra vida va a haber gente que va a morir sin tener casa, nunca. Se van a seguir, disculpa doctor, se van a seguir muriendo enfermos, se van a seguir divorciando, van a seguir viendo los hijos algunos morirse antes de ellos, o sea, eso no va a cesar. Porque esos son efectos naturales de alguna manera, porque están del mundo caído. Del mundo caído. Pero como nosotros no nos pintan un mundo caído, nos pintan un mundo próspero. Es correcto. Entonces ahí es donde está la distorsión. Claro. Yo siempre se lo he dicho a mucha gente y eso no cae bien y molesta incluso algunos líderes. Mire, hay pastores que van a morir viviendo alquilados, sin carro, sin papá, como una bicicleta. No es posible porque desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista del desarrollo de la economía de un país, de una sociedad, es imposible que todos sean empresarios. Tiene que haber alguien que sea obrero, porque si no, ¿quién hace las labores rudas? Es correcto. Entonces, partiendo de eso, lo que hay que enseñarle a la persona que en el lugar que tú estás, Dios te va a bendecir. Claro, eso no significa que yo me voy a hacer a la vista gorda y no voy a procurar darle un bienestar a mi familia, porque la Biblia dice que el hombre que no provee para su casa, ¿qué es lo que es? Peor que un impío. Peor que un impío, pero eso es otra cosa, ¿Y qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo Dios? Con el sudor de tu frente. Entonces, aquí como que no hay mucho sudor en la frente. Ahí podría entrar lo que es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Fíjate, Dios, dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Sí. Pero Pablo también reguló eso, ¿no? Pablo le dijo a los corintios, mira, ven acá, de cada uno como disponga su corazón. Pero que lo dé alegre. Pero que lo dé con alegría, no por necesidad. Entonces, cuando yo doy por necesidad, entonces yo no estoy haciendo nada. Yo cuando me ha correspondido ministrar los aspectos de las diezmos y las ofrendas, yo le digo a la gente, mire, hermano, si usted vino a traer $1, que ahora hay que hablar de dólares, $1, porque usted se siente obligado, se siente presionado, no lo traiga, gástelo en su casa en comida. Exacto. Porque no estás haciendo nada, no vas a ver ningún lo estás regalando. No, lo estás botando. Lo estás botando. Entonces, gástelo en su casa. Pero en la medida que usted diga, mira, Señor, gracias porque me proveíste $1 o 100, la cantidad no importa. Y ser agradecido a Dios. En esa medida Dios va a ver tu corazón. Y el ejemplo lo tenemos en la Biblia, la ofrenda de Caín y Abel. ¿La ofrenda de Caín era mala? No. ¿Quién dijo? Oí una vez que Caín dio, la tierra estaba nuevecita. No, todo está original. ¿Cómo serían esas patillas? ¿Cómo serían esas raíces? Esos frijoles eran de esos granos, esos trigos. Pero Caín no llevó una ofrenda mala. Lo que no llevó fue una disposición en su corazón. Correcto. A diferencia de Abel, que escogió lo mejor, pero lo dio en agradecimiento. Me imagino el coloquio, las conversaciones de ambos con Dios. Caín dijo, bueno, para que como este trabajo yo también, para no quedarme atrás,
Pero a ver si digo, Señor, agradecido. Yo creo que ahí van a estar los dispositivos del tema de la prosperidad. Y por supuesto, sabemos y entendemos que de alguna manera la obra de Dios se maneja con economía, con dinero. Y siempre va a haber en las iglesias, en las congregaciones, hombres de Dios, empresarios de Dios, gente emprendedora que va a aportar para que la obra crezca. Porque si a ti te mandan de tu iglesia a hacer una misión, no te van a mandar, hermano, que te vas con la bendición de Dios. No, tampoco es a eso, ¿no? Debe haber una provisión que viene del seno de la congregación, ¿ve? Y para eso es que son los recursos de Dios. Y dar en la medida de lo que Dios te bendice, el agradecimiento de Dios. Por eso es que la prosperidad no está reñida con Dios. Ahora, esa prosperidad mal entendida, de la hipergracia. De esa hipergracia, entonces, mientras más das, más recibes. No es así, tampoco. No es así, porque entonces hay gente, no, yo doy el 90%. Oye, y entonces dejas a tu familia aguantando hambre. No, eso es una irresponsabilidad. No pagas deuda, no pagas... ya es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Es un problema del corazón y eso lo entendemos perfectamente. ¿Podríamos enumerar algunos argumentos que presentan los defensores de esta doctrina de la hipergracia? Sí, hay varios, hay muchos. La primera es que ellos utilizan 3 elementos esenciales, 3 elementos y pocos versículos, porque recuerden que siempre sacan de contexto los versículos, o sea, lo que es la hermenéutica bíblica y la exégesis que abarca la hermenéutica, la homilética y todo esto. Es necesario leer siempre el contexto. Primero del libro, luego del capítulo, y allí una vez sacarla, qué estaba realmente enseñando, en qué contexto. Histórico, cultural. ¿Sabes qué? Yo tuve en una congregación y había unos hermanos, voy a contar esta anécdota aquí. Había unos hermanos que yo siempre les decía, hermano, tú para poder tener un conocimiento un entendimiento correcto de la palabra, tú tienes que siempre tomar en consideración el contexto histórico y el contexto cultural, porque nosotros los occidentales, digamos así, hemos occidentalizado tanto la Biblia que nos hemos olvidado de la raíz. No estoy diciendo que somos raíces hebreas, pero sí de la raíz de la palabra, de la traducción, de quién la escribió, cómo la escribieron. Porque, por ejemplo, un pasaje muy conocido, y el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto 40 días. ¿Tú te has puesto a pensar cómo era ese desierto? ¿Dónde dormía el Señor? ¿Cómo caminó? ¿Tú te has puesto a pensar siquiera cómo eran las sandalias del Señor? ¿Qué calzado usaban para caminar en el desierto? Que la arena se calienta a 70 grados centígrados, que no le nacieran ampollas. O sea, ese tipo de cosas, porque nosotros de repente, escuchamos eso y de repente creemos que es que y que cargaba unas Nike Jordan entonces, ese tipo de cosas. Mira, a veces hasta la mente, la imaginación de uno vuela, porque uno dice, ¿cómo hacía esa gente para caminar tanto? ¿A qué olerían? Esas son preguntas, ¿verdad que sí? ¿Y por qué será? O sea, ¿será que el agua escaseaba? El agua escaseaba, ese tipo de cosas. Y en estos días estaba leyendo el pasaje bíblico de la persona que estaba paralítica cuando llegó Pedro y que le pidió dinero, y tuve algo inquietante y me puse a meditar en el Señor. Y esto ya es una cosa espiritual. Y pude percibir el olor del estanque. Es algo sobrenatural. Pero tiene que haber estado ese estanque, porque era un estanque. Primero era un estanque. Segundo, todos los enfermos, paralíticos, leprosos, todos estaban allí alrededor de ese estanque, esperando que se moviera el agua para el primero que tocaba el agua iba a ser sano. Dudo mucho que ese estanque que llevaba sol. Bueno, usted llega a su casa, agarra un tobito de agua, de aire acondicionado y lo pone al sol y ya a los 3 días tiene verde. Ahora te podrás imaginar ese estanque que tenía cientos de años. La condición de insalubridad. De insalubridad. Entonces, ese tipo de cosas a veces lo obviamos a tal manera de que no contextualizamos el relato bíblico muchas veces, porque es verdad, la Biblia tiene enseñanzas epistémicas como tiene enseñanzas espirituales, tiene de todo, porque este es un libro que tiene filosofía, antropología, tiene de todo. Entonces, la hipergracia se basa en 3 principios. Primero, el uso excesivo de la gracia, donde ellos argumentan, es el marco argumentativo que ellos tienen, que el Señor
pagó una vez y para siempre pecados pasados, Y lo que presentes y futuros. Ese es el primer argumento que ellos utilizan, invocando ese Efesios 2:8. 2:8. El segundo es el rechazo a la ley moral. El rechazo de la ley moral, que esto sí tiene como un antecedente histórico, porque en la misma Biblia relata cómo Pablo contrarrestó a un grupo de personas que se autodenominaron antinominianos. Y aquí este tema es importante, este concepto es importante conocerlo, porque los antinominianos eran los que rechazaban el cumplimiento de la ley. Entonces ellos utilizan el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 14, si lo pueden leer por allí, Romanos 6, 14. Lo leo. Léelo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es correcto. Entonces utilizan este versículo para sacarlo de contexto y entonces dicen, bueno, los antinominianos. Entonces, pero Pablo en ese mismo capítulo 6 estaba justamente contrarrestando. Y cuando tú lees el versículo 15, como dicen por ahí, le da un pacatazo. Lee el 15. Dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Y me trae a colación, y permíteme agregarle, aportar lo que establece el capítulo 7 en el versículo 5, porque todo esto es una seguidilla de todo este proceso en el que el hombre vivió y que ya no debe estar, producto pues de la gracia y de ese favor inmerecido de la fe. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Es correcto. Ahora, fíjate, muchas veces he escuchado la mucha letra mata. Tú mencionaste hace unos segundos atrás. Pablo no estaba diciendo que la letra mataba. No. Pablo lo que le estaba diciendo al pueblo era que la ley era la que determinaba cuál era el pecado. Es correcto. La ley te sanciona. La ley, ahí vamos a utilizar términos jurídicos. Es correcto. La ley tipifica y te imputa una conducta. Sí. Pero la gracia te perdona. Lo hiciste. Sí. Ok, te perdono. Pero eso sí, vete y no peques más. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer adúltera que le llevaron para que la apedrearan? Ella le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Chévere, no están, Señor. Yo te digo, vete. Y no peques. Estaba tipificado. Es la tipificación, sí, de la transgresión. Exactamente. Entonces, fíjate, Pablo dice, oye, si vienes de un mundo perdido, con frutos para muerte, de una vida pecaminosa, una vida licenciosa, una vida, y ahora pasas a otro esquema de vida, que es la vida en santidad, en la búsqueda de Dios, en la superación y esa intimidad con Dios, porque nosotros tenemos que luchar por eso. Es correcto, sí. Porque Dios no anda por la calle como reina de feria repartiendo papelillos y el que lo agarre de él. No, hay un proceso, hay un camino, hay actitudes y conductas que nosotros como cristianos debemos asumir para proyectársela a todo aquel que va llegando al camino a través de la fe y el arrepentimiento y el lavamiento de la sangre de Cristo de sus pecados. Pero entonces, eso lo dejamos ahí a un lado y comenzamos a inocular estas corrientes que están haciendo mucho daño. Ahora, tú hiciste una pregunta que me quedó ahí con el sabor en la boca. ¿Se salvará una persona que practica la hipergracia? Mira, la única manera que la Biblia me enseña a mí que una persona llega al cielo es en paz y en santidad. Y eso es una respuesta bastante compleja. Sí, seguramente es bastante complejo. Los que escuchan este programa, se lo dejamos a la audiencia para a la audiencia habrán unos que comenten. Que han comentado, me irán a fusilar. Pero la Biblia me enseña a mí que sin paz y santidad no le veremos el rostro. Sí. Ahora fíjate, ese término santidad tiene dos connotaciones. Vamos a seguir hablando aquí como abogados. Creo que como tres. Como dos o tres, pero los principales tienen la connotación legal. El término santidad tiene una connotación legal. Y es que la santidad desde el punto de vista legal es como el decreto que hay de que eres santo delante de Dios por el mismo decreto, la misma palabra de Dios, porque Él te hace santo, no por tus obras. Fuimos santificados no por tus obras, sino por Él, por medio de su palabra y por medio de su poder y su soberanía, Él te santifica. O sea, Él hace posible por medio de la obra redentora del Señor la santificación, que eso es una de las cosas que ocurre cuando en la cruz, ¿verdad? Que es la redención, la santificación, la regeneración. Entonces,
eso tiene un término legal. ¿Qué es eso? Está bien, la gente que acepta al Señor, ajá. Pero también tiene un concepto relacional, que es la santificación que debemos procurar por haber creído. Y es aquí el proceso. Es que pasa, porque entonces viene la santificación relacional. Obviamente nosotros somos pecadores y siempre vamos a estar cometiendo errores. Y vamos a morir en un cuerpo pecaminoso. Vamos a estar, claro. Y entonces es un concepto relacional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra ese elemento práctico de la hipergracia, vamos a decirlo así, que se practica, que se enseña, ese elemento doctrinal de la hipergracia, que aunque no lo conceptualicen literalmente, no, aquí le vamos a enseñar hipergracia y la hipergracia es no, pero sí en la base doctrinal de lo que enseñan en esas congregaciones o esas denominaciones está implícito el mensaje. Entonces hay un problema que radica aquí, que el problema nace de lo que es la errónea interpretación de los versículos que utilizan. Eso es lo primero que ocurre aquí. Y segundo, que hay un desequilibrio entre lo que debemos hacer. Porque fíjate, así como la Biblia habla, ¿verdad?, de que la gracia es necesaria para salvarnos, que no lo negamos, también habla que hay la necesidad de manejarse en integridad y en santidad. Entonces, en este principio relacional, la hipergracia hace a un lado la necesidad de reconocimiento del pecado, la necesidad de todas estas cosas. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, Dios mío, y entonces cuando revisamos Segunda de Corintios 5, 6, de los frutos de la carne, ya les voy a decir, eso está, déjame de aquí. Aquí está. Anoté por aquí. Ajá. Segunda de Corintios, Gálatas 5 del 17 al 21. Vamos a buscar Gálatas 5 del 17 al 21. Mira, esto está interesante aquí porque hay algo ahí que cuando lo vas leyendo, tú vas entendiendo la conceptualización de lo que dijo Pablo. ¿Gálatas qué? Gálatas 5:17. Okay. Gálatas 5:17. Y esto es importante. Por eso que te hice la pregunta si los que practican tales cosas se considerarían salvos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hace una diferencia entre los que practican tales cosas y los que andan en el Espíritu. Entonces, dice Gálatas 5:17, dice... ¿Lo leo? Ajá, léelo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ajá. ¿Viste? Tremendo, ¿ah? Sí, claro. Está poderoso. Sigue el 18 ahí. Sí. 18. Okay. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ajá. No te señala la ley. No te señala la ley, no te imputa una conducta. No te imputa una conducta. No te imputa la conducta. Uh-huh. Y dice el 19, manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Dice el 21, envidia, homicidios, borracheras, orgías, y cosas que semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de ahora Dios. fíjate, ese término practicar. Algunos de los que hayan practicado algún deporte, la práctica necesita constancia, repetición, disciplina. O sea, él está hablando, los que practican tales cosas, o sea, los que son constantes en esto, los que son repetitivos en esto, no heredarán el reino de los cielos. Fíjate lo que dice el libro, la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 1. Ajá. Lo traigo en las notas. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y ese es uno de los elementos y uno de los versículos que esta gente ha ido tomando. Sí. Dice la Biblia que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces como que agarramos esto con pinzas, lo sacamos de contexto y le decimos a la gente, no, peca. Peca para que la gracia te cubra. Para que mientras más peques, más gracia hay. No, la gracia es una sola. Es un solo elemento. Y Dios nos dice, si alguno pecare, como a Jesucristo tenemos como abogado, y entonces uno
se aparta de esa vida pecaminosa, acudes al trono de la gracia, reconoces, pero hay un determinante, tienes que apartarte. Si no nos apartamos de esa vida que venimos arrastrando, entonces ahí nosotros encuadramos perfectamente en lo que dice la carta a los Gálatas. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Y de alguna manera eso nos indica que el que persiste en esta vida no va a heredar el reino de los cielos. Porque, disculpa, es que yo por eso quería llegar a esto, porque el que nace de nuevo es reconocido por Dios. ¿Por qué? Porque hace lo que el Padre estableció, que es donde entra la santificación relacional. La palabra dice, anda en el Espíritu, porque contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué dice que hay? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bondad, paciencia, fe, amor, benignidad. O sea, cuando contra tales cosas no hay ley que te señale. No hay ley que te señale, ¿ves? No hay algo tipificado que diga que eso es malo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente nosotros en algún momento nos salimos de este parámetro, pero el que realmente conoce al Señor, le pasa algo. Yo no sé si a ti te ha pasado, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Cuando quizás actuamos de una manera incorrecta, el Espíritu Santo, escucha bien, el Espíritu Santo te redarguye. Sí. El Espíritu Santo te trae a memoria y lo hiciste mal. Y el Padre conoce quiénes son sus hijos, porque le redarguye. Y si no es el Espíritu Santo, entonces es tu conciencia que el mismo Dios dejó ahí, porque dice la palabra en Romanos que por las conciencias, los que murieron sin ley serán juzgados. Sí, serán juzgados por sus conciencias. Entonces la conciencia habla. Entonces, los que practican tales cosas, ahí donde entra la pregunta. Si tú practicas hipergracia y dentro de esa estructura, tú dices, bueno, no, yo puedo llegar alcoholizado el domingo a la iglesia porque yo vivo de la gracia, o yo puedo tirarme mi orgía porque yo vivo de la gracia, y yo puedo jugar caballo y rematar caballo y todo esto, lotería, juegos de azar, porque yo vivo de la gracia. Eso vamos a tratar en el próximo negro, porque si vamos a tocar un poco más profundo el tema de la génesis y la hipergracia y esa relación extremadamente que hay entre la hipergracia y el carácter de los nicolaítas, que por cierto es el único concepto que Dios dijo lo aborrezco. Sí. En 2 ocasiones. En Apocalipsis. En Apocalipsis lo aborrezco, y a otra le digo, oye, te premio por eso, a Efesios, porque aborrece la doctrina de los nicolaítas. Mira, hablaste de ¿sabes que leíste Romanos capítulo 6, versículo 1? Y de eso tengo algo que contarte. ¿Sabes qué? Pero ya, antes que se me vaya la idea, y que va de la mano con lo que está diciendo, con el tema de la conciencia. Definitivamente el Espíritu Santo obra en nuestra vida a través de la conciencia. Y voy a traer aquí a colación una expresión del pastor Miguel Núñez, médico, pastor evangélico en República Dominicana, que en un congreso de jóvenes, ya culminando el congreso, una joven, creo que fue una joven, se levanta y le dice, pastor, ¿cómo sé yo cuando el Espíritu Santo mora en mi vida? Y era bueno, un tipo ya, tú sabes, corrido, muy pasivo, muy paciente, un hombre que lo que dice lo dice con mucha certeza. Y porque tiene conocimiento, sabiduría y una alta preparación. Y le dice, eso es fácil. Le dice, cada vez que usted peque, del tamaño que sea el pecado, porque pecado es pecado, ¿no? Pero uno como que lo tipifica y le da mayor preponderancia. O sea, la gente dice que porque le fui fiel a mi esposa soy un adúltero, pero no me juzga porque yo soy mentiroso, y digo la mentira como que soy un mitómano. Sí, cada pecado tiene su consecuencia, pero es pecado al final. Lo ven como algo chistoso. Entonces, él le dice al joven, cada vez que usted peque, cometa lo que sea, inmediatamente si usted siente remordimiento, que es a través del Espíritu Santo, que te diga, eso es isofacto. Sí, claro. Eso es un malestar. Es un malestar. Oye, pequé, mentí, no se siente bien. Bueno, eso es indicativo de que el Espíritu Santo mora en tu vida, señor. Y Él es en nosotros. ¿Y qué es lo que te queda? Bueno, acude al trono de la gracia, confiesa, Señor, lo hice. Bueno, el Señor, ayúdame, méteme la mano, no quiero seguir pecando. Pero vemos la otra parte, Dios. Pero si usted eso no le da ni coquito, usted tiene un problema grave. Y al contrario, lo vuelve a repetir. Bueno, porque entonces se hace recurrente, se hace estandarizado esas conductas, ¿ves? Esas conductas se estandarizan porque estamos
O están algunas personas, pues yo le digo, Señor, cuídame de eso. Sí, no, hay que sentir algo, hay que sentir algo. Porque como eso no me causa ningún tipo de remordimiento, sino que me da placer. Me siento bien, me siento cómodo, no me redarguye, no siento dolor, no siento empatía por el dolor que yo le pueda haber ocasionado a un tercero o a un hermano de la fe, y lo sigo haciendo, hasta que lleguemos a lo que dice el libro de los Gálatas, que acabamos de leer hace poco. Si nosotros reincidimos en esa conducta, por supuesto que no vamos a alcanzar el objetivo. Que es uno de los aspectos que presenta lo que es la denominada hipergracia, pues lo que es la falta de arrepentimiento y de transformación. Sí. Porque no hay arrepentimiento de absolutamente nada, se enfatiza una manera extrema de perdón. Sí. Intentan ver como que la gracia de Dios les permite, ignorando que muestren un verdadero arrepentimiento en sus vidas, pues no sienten remordimiento alguno. Sí. Continúan haciendo las cosas que venían haciendo en el viejo hombre, y entonces no han nacido de nuevo. Sí. No se les presenta la gracia como tal, la gracia, porque la gracia nos lleva a el verdadero reconocimiento de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento, y nos ayuda a transformarnos. Claro, porque es lo que venimos hablando, claro. Que nos transforme. Sí, pues, sí, que esa gracia relacional con nosotros, que es la gracia santificadora, que nos va transformando. Sí. Ahora, fíjate, hay un caso que ocurrió hace 100 y tantos de años. Yo no sé si tú llegaste a escuchar a este monje Rasputín, que le han sacado varias películas. Sabes que Rasputín era famoso porque él convivió con la última monarquía rusa, del zar ruso, antes de que llegaran los bolcheviques al tomar el poder. Y este monje se hizo famoso por sus travesuras, pero también se hizo famoso porque el hombre era muy audaz y llegó a estar en posiciones de poder. Y él manejaba ese concepto que tú señalaste hace un momento, que es que bueno, mientras más peco, más gracia. La gracia se manifiesta más. Y con esa excusa y con ese pretexto, el hombre hizo desastre ahí en la corona, hizo desastre ahí en la monarquía. Porque el hombre era famoso, pues, era famoso por su virilidad también y todo aquello. Y entonces él invocaba ese concepto de la hipergracia. Claro, no había el acronismo de decir hipergracia, sí, pero el concepto estaba allí. Y decía, no, la práctica, yo voy a seguir pecando porque mientras más peque, ser un monje creo que ortodoxo, mientras más peque, justamente irónico, ortodoxo, pero se apartaba de la ortodoxia. Entonces, mientras más peque, más gracia hay. Mientras más peco, más gracia hay. Él manejó ese concepto, y esto nos lleva a reflexionar lo siguiente. Una manifestación de que una persona está influenciada por la gracia es la autojustificación. Se justifica en todo. No, tú a mí no me vas a venir a señalar, ni me vas a venir a acusar, ni me vas a venir a corregir, ni me vas a venir a exhortar. Así vengas mansito y con amor, porque yo vivo en la gracia. Entonces se autojustifican en ese concepto de la hipergracia, que muchos la desconocen, muchos desconocen el concepto o la doctrina de la hipergracia. Entonces se autojustifican y entonces ponen una barrera y le dicen no a la corrección, le dicen no a la exhortación, incluso la exhortación de la misma palabra, porque te aseguro que esas palabras, la palabra, claro, es que lo que no han querido entender muchos cristianos, doctor, y mi esposa que está aquí, lo que no hemos querido entender, yo me voy a meter ahí, es que el evangelio es ofensivo, porque el evangelio te desnuda y te hace ver lo pecaminoso y lo malo que eres. O sea, el evangelio es una herramienta que, si bien es cierto, es poderosa para los que la practicamos, porque el evangelio es poder de Dios, pero también es ofensivo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo estén corrigiendo, y menos si lo está disfrutando. Alguien que esté en su fiesta, en su cosa, por ahí con 2 o 3 mujeres, ¿quién es ese que le gusta que en ese tiempo lo estén regañando, que el evangelio lo esté confrontando? Entonces sí, el evangelio en ese aspecto, él es ofensivo, es confrontador, te confronta, y a la gente muchas veces no le va a gustar esto. Sí, eso encuadra perfectamente lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 12, el capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el fondo, sí, pasa por las coyunturas, pasa por las venas, pasa por todo y redarguye, sí, y señor, te saca de lo más profundo. Porque fíjate, tú has dicho algo que es interesante.
que no nos han enseñado. No nos las enseñan y bueno. Para eso estamos aquí. De alguna manera Dios utiliza estos medios sí. y a uno como canal comunicante. Fíjate lo que establece, lo que dice el Señor en Mateo capítulo 10, que he predicado sobre esto unas 2 o 3 veces. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, lo primero es, y eso lo reafirma Romanos 1:16, confesar el nombre de Cristo, porque nosotros somos luz, sí. somos carta leído al mundo, como me decía la doctora al principio. El mundo no lee la Biblia. El mundo tiene la Biblia como amuleto. Abre la Biblia en el Salmo 91 y ese se encarga entonces de correr cuanto demonio, espíritu malo y brujería llegue a la casa. Y déjala abierta. Déjala abierta. Pero entonces el mundo no lee a nosotros de alguna manera, porque eso hay que entender que es que Dios nos dio qué nos esperaba una vez que damos ese paso trascendental de pasar de una vida de pecado, condenados a morir eternamente, a una vida eterna, condenados a vivir eternamente en paz y en santidad. Sigue diciendo la porción bíblica: cualquiera que me niegue, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí. Entonces, ¿el evangelio qué es? Espada, corta para allá y corta cuando viene el regreso. Sí, entonces, no hace esa acepción ni excepción de personas desde el punto de vista de confrontar el pecado. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Sí. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, la familia, en el trabajo, en la universidad. Porque en la medida que uno acepta a Cristo y se va apartando, porque ya hay una cobertura del Espíritu Santo que te comienza a indicar dónde puedes estar y dónde no debes estar. Entonces comienzas a ser atacado, observado, vitupirado, mal amigo. Hay palabras que no se pueden utilizar por aquí, pero tú sabes. Este es un aguafiesta, entendiéndose en el contexto del concepto. No nos sirve porque esto no se presta para la vagabundería. Y muchas cosas porque te comienza a repeler el pecado. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí comienza el verdadero convertimiento y ese proceso de rectificación diaria en el que vivimos todos, porque nosotros somos seres humanos, somos susceptibles de pecar. Pero sobre eso tengo también algo que acotar aquí. Dice, y los enemigos del hombre, y el que ama a su padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo y a la hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y dice el 39, el que haya su vida la perderá. Bueno, el que vive su vida de manera chévere, de placeres, porque eso es lo que me enseñan a mí, porque si yo peco 1000 veces, se llama pecar 1000 veces, y entonces traemos a colación lo que le preguntó Pedro al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces, no, son 70 veces 7, y creo que la cuenta va por 3000 y pico, de acuerdo a unos cálculos matemáticos que yo no manejo, ¿no? Entonces, bueno, no, tranquilo, dale que son pasteles. Ese es otro argumento que utilizan, ¿no? Que Dios perdona 70 veces 7. Y como nadie puede... sí. No. Entonces, ese es uno de las cosas importantes. Y por eso es que, fíjate, generalmente, yo voy a decir esto con mucha responsabilidad. Amén. Si alguien llega a la iglesia y tiene una condición económica aceptable, favorable, porque lo trabajó, entonces a este hay que cuidarlo. Entonces, como este es el que aporta, este es el que da más dinero para lo que sea. No voy a entrar aquí en ese tema. La iglesia hacen con el dinero lo que ellos creen que tienen que hacer. A ese tengo que cuidarle. Pero resulta que esa persona viene de una vida matrimonial convulsionada, de una vida personal convulsionada, es exitoso en los negocios, porque es productivo. Pero desde el punto de vista personal, individual, familiar, es un fracasado. Porque viene de maltratar a la mujer, viene de ser infiel, viene de buscar el amor y caricia en otros brazos. Y entonces, a ese hay que cuidarlo. Esos son uno de los conceptos y temas de hipergracia. Eso está fuerte. Así que cuidarlo. No lo podemos atacar porque si el tipo se nos va, nos dejan de estar. Y si te llega un pobre a la iglesia que hay incomodidad. Ay, Dios mío, hay que invertir. Entonces llega el pobrecito, llega el tipo que no se vaya porque no tiene
jabón en su casa y era a violín, entonces a ese tú sabes. Sí. Pero cuando llega alguien de esa naturaleza, o porque es un político Sí. de renombre, Sí, de renombre, sí. porque tiene poder, porque es XX, a este le puedo sacar provecho para la iglesia y por efecto provecho para mí como líder. Claro, ¿no? claro. Entonces, a ese hay que cuidar. Lo ven como un producto. Y entonces a eso le está haciendo un daño enorme Sí. a muchos sectores de la iglesia. Entonces, el otro que está viendo esa conducta, ¿qué piensa? Bueno, si este puede pecar, si eso este es. puede tener 2 mujeres, si este se puede dar el lujo de llevar esa vida chévere, ¿y por qué yo no? Entonces vamos contaminando Sí. el espectro eclesiástico. ¿ves? Y se va normalizando la Se conducta. va haciendo estandarizado. Estandarizado. normal. A eso justamente vuelve, porque como una pregunta tengo aquí justamente ese tema. ¿Qué tipo de enseñanzas o mensajes erróneos podrían estar fomentando la idea de abusar de la gracia? Ese tipo. Claro. Ese tipo. Entre otras cosas. Fíjate que escuché en estos días que hay congregaciones donde se está prácticamente dando mayor libertad al tema de lo que es digamos, orgías, si puede decir, cabe la expresión. Claro, claro. Sí, donde ya, bueno, tranquilo, al estilo de los mormones, creo Claro. que Hay dos líneas de los mormones. Hay ahí. una línea ahí por ahí, sí, que el mormón se puede tener 5, 6 esposas, tal y qué sé La yo. línea dura, la tradicional de miga, eso sí. Ajá, entonces, eso no lo estamos atacando, ¿eh? Y entonces eso va haciendo daño. Entonces vamos con el tema económico. Se va metiendo. Inclusive, fíjate que yo voy a decir algo que es bastante, de una manera delicada. Si tú eres pastor y a tu iglesia llega una persona que todo el mundo sabe que su fortuna y su patrimonio lo ha adquirido de manera no consona con la ley, no sé, no quiero mencionar Claro. conceptos, que sabemos que el tipo no es honesto, que el tipo anda en jugadas extrañas, pero llega con un buen carro, con un maletín lleno de dólares, aquí está. ¿Qué tiene que hacer el líder en ese momento? Alegrarse y darle gloria a Dios porque él llevó una maleta de dólares a la iglesia para santificarlo, o decir, no, lamento, tenemos carencias, necesidades, lo que tú quieras, pero ese dinero no puede entrar a la iglesia, porque va a contaminar la ofrenda honesta, y el diezmo honesto, y la primicia honesta que da la persona que se lo ganó con el sudor de su frente, ¿no? Y que por agradecimiento a Dios y cumplimiento, pues, de esos dispositivos que establece la palabra, lleva, pues, su aporte a la iglesia. Claro. Para lo que se necesita en la iglesia. Pero llega esta persona con poder y qué sé yo, y entonces, bueno, ahí hay que tener un carácter muy fuerte, el carácter de Dios y tener visión para decir, Claro. yo esto no, como líder, como pastor, yo tengo que manejar esto de otro punto de vista, porque me va a contaminar a la iglesia, va a contaminar a los Indistintamente, pues entendiendo que el dinero no tiene moralidad, porque el dinero no tiene ni siquiera identidad ontológica, pues, porque no es algo vivo, ¿me entiendes? O sea, el dinero es dinero, el oro es oro, la plata es la plata, o sea, el dinero es dinero y no tiene esa parte ontológica de decir, ni siquiera esa parte moral de decidir quién me usa o no me usa. El detalle es quiénes lo usan y cómo lo usan. ¿Y con qué fines lo usan? Y cómo lo tuvo. Claro, porque el dinero en sí no es malo, porque Sí. no tiene moral. O sea, no Pero puede entonces decir. cabe la pregunta, ¿santifica Dios un dinero que venga de medios mal habidos? O sea, son preguntas que hay que dejar al aire. Yo no tengo una respuesta sobre eso. Tengo una posición Claro. desde el punto de vista de lo que yo Claro. conozco y estudio de la palabra, ¿no? Claro. Lo que sí creo es que hay que ser cuidadoso con Sí, eso, claro que sí. y ser muy sabio y ponerse en manos de Dios y preguntarle a Dios. Sí. Como yo le digo yo tengo muchos amigos que son músicos, hermanos en Cristo, que yo los veo que andan ese es otro tema, el tema de la hipergracia. Sí. Porque como soy luz en la oscuridad, entonces me doy el tupé y me permito andar de parranda Sí. en parranda, de fiesta en fiesta, Sí. tocando y compartiendo y haciendo cofradía con gente que lo que se oye es grosería, vulgaridades, borrachera, consumo de sustancias prohibidas y más. Y entonces, pero como yo soy evangélico, entonces yo soy luz ahí. ¿Cuál luz? Entonces Sí. yo lo que le he dicho a esa gente, mira, ven acá, no me pongas cuidado a mí. Yo lo que te puedo recomendar es que el jefe de nosotros es el Espíritu Santo. Sí. Pregúntale al jefe. Hacen la comparsa, se montan en los carnavales, se ponen
y bailan. Muchísimas cosas. Y participan en desfiles de carnaval. Y quién sabe con líquera las muchachas. Y cuántos cristianos estaban en la fiesta, en ese una salado. Locura, vale. Ese salado que se hizo en el horno. Una vergüenza para nosotros como llaneros. Y entonces después vamos a la iglesia y nos montamos en el altar, ministramos, predicamos. Y entonces, ojo, doctor. Y aquí, nosotros no es que estamos negando que la gente vaya a la iglesia. Ese tema que tocaste es importante, que se monte en el altar es otra cosa. Sí, porque es necesario que justamente el evangelio se hizo para los perdidos, para los que estábamos, ¿verdad?, fuera de redil, y es necesario, o sea, le abrimos la puerta a todos independientemente de su condición. Pero de ahí a ser partícipe de las labores de la iglesia en el sentido de ministrar, de dirigir, que eso también es... Eso es muy típico en el sector que se conoce como alabanza y adoración, ¿no? Mucha gente que tiene un talento extraordinario, voces extraordinarias, facultades musicales. No se le cierra la puerta, pero ya de ahí a estar en un ministerio activo o estar ministrando, ya eso es otra cosa, pues. Y ojo, aquí nosotros estamos... No dice la Biblia por ahí en algún pasaje bíblico que por una fuente no pueden salir. Sí, es correcto, no pueden salir. No pueden salir dos tipos de agua. Sí, el mismo Señor Jesús lo dijo. O sale contaminado, sucia, o sale purificado. El mismo Señor Jesús lo dijo. Entonces no hay esa simbiosis, esa unidad. Entonces no. El mismo Señor lo dijo. En eso creo que el Señor ha sido muy categórico. Sí. Somos nosotros los que de alguna manera excluimos el bulto, nos apartamos, y hay versículos de la Biblia que nosotros no leemos. Y este tema de la hipergracia va prácticamente dirigido al pueblo que ya está dentro y que lo practica, y a los líderes que lo enseñan. No va dirigido al inconverso, porque ellos desconocen esto. Y justamente este tipo de temas y este tipo de programa va dirigido justamente a instruir, para que ellos tengan conocimiento de... En una posición, yo muy personal opino, de que en una iglesia, en una congregación donde realmente se predique la palabra de Dios, debe necesariamente que existir una transformación. Porque, ¿cómo te acercas si no es a través de la palabra? Entonces, eso es lo que realmente nos mueve a convertirnos, dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros, ¿verdad que sí? Y en base a eso, ir mostrando frutos de una verdadera transformación. Claro. Porque hay un cambio, transformación. Sí, un cambio. Hay personas que, uno siempre mira con preocupación que hay personas que uno sabe que de pronto se congregan y que uno los mira tomando públicamente, libremente, practicando las mismas cosas, y no estamos llamados a juzgar, pero sí a corregir. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y digo, yo siempre le comento a mi esposo que en una congregación donde está la palabra de Dios, tiene que haber cambio. Entonces, no es que te acerques a señalar o a juzgar a la persona, pero a la luz de la palabra, deja que el Señor haga en él, pero háblale de la palabra. Sí. Entonces, eso es muy importante. Pienso yo que es importante, y fíjate que las funciones ministeriales que establece Efesios son determinantes. Y en la iglesia tiene que haber siempre un equipo que acompaña al pastor, un equipo de líderes. Ya aquí no se usa mucho la figura del diácono, ¿no? Bueno, lo han querido eliminar. Sí, últimamente he escuchado eso, lo han eliminado. Sí, eso tiene un trasfondo, porque el diaconado, algo que de alguna manera se constituye por século seculorio, ¿no? Que te eligen diácono y eres diácono hasta que te mueres, ¿no? No te puede mover el pastor, no te puede mover la congregación, porque de alguna manera la Biblia por ahí como que enseña algo de eso. Que ahora los liderazgos se manejan desde el punto de vista de lo que llaman los gobiernos ministeriales, donde el pastor, a su libre arbitrio, de manera discrecional, coloca a quien él quiere. No sé si bajo la dirección o no de Dios, no voy a juzgar eso. Claro. Entiendo que todo líder, todo pastor, cuando va a constituir una directiva en su iglesia, tiene que buscar primeramente la dirección de Dios. Sí, claro. Para designar a los más cónsonos. Eso no es fácil. Exactamente. No es fácil. Entonces, eso suele pasar a veces en esas situaciones, ¿no? Y por eso vemos esos conflictos que se presentan en las congregaciones. Pero lo que sí es importante es que entender que el evangelio es sacrificio, es morir para una vida que llevábamos. ¿Cristo murió o no murió en la cruz? Sí. ¿Qué llevó Cristo encima? Nuestro pecado.
pecados, Sí, sí. nuestras rebeliones. Y la gente cree que la salvación es gratis. Sí. No, eso es un concepto que yo siempre he venido manejando. No, eso costó. La salvación no fue No, gratis. eso lo pagó el Señor. La única Con su gratuidad sangre. que tiene la salvación, desde mi punto de vista, No, es que eso Dios no no es me gratis. eligió a mí para morir. Es correcto. Sí, no. Porque yo hubiese dejado la peluca en el primer latigazo No, que me dieran. no, sí. Dejo la Sí. peluca. Terrible lo que hizo el Entonces Dios Señor. dijo, si yo sacrifico a David o a Freddy o a la esposa, eso no van a aguantar. No van a aguantar la pela. ¿Quién la iba a aguantar? Su hijo, Sí, el Señor. Dios encarnado en el hombre con la fortaleza y la divinidad de Dios. Esa es la gratuidad de la salvación, y por eso es que no se va a perder, porque ya el sacrificio se hizo. Sí. Pero yo tengo que pagar un precio por mi salvación. Sí, es la relación Tengo que económica pagar que tiene Dios con el hombre. Esa relación económica Sí, que tú mencionaste sí, al eso- principio del programa. sí, Porque sí. si no, entonces esto se convierte en un estado anárquico, espiritual de Sí, alguna manera. definitivamente. Y entonces agarramos a Dios de bochinche y vivimos constantemente tratando de torcerle los brazos a Dios para que Dios haga lo que yo quiero, para que Dios cumpla mis caprichos. Sí. Yo no estoy aquí para que Dios cumpla mis caprichos. Yo estoy aquí para cumplir el mandato de Dios. La voluntad La del voluntad Padre. de Dios. Porque eso es lo que me indica a mí la palabra de Sí. Dios. De hecho, mira, hay una palabra que ubiqué ahorita aquí, que está en Primera de Juan capítulo 2, y dice así, a partir del versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en No está él. en él. Es decir, no ha nacido de nuevo. No, no ha sido nuevo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso significa que no es que nosotros no podamos incurrir en una conducta pecaminosa. Sí podemos, porque eso, Claro. Y eso viene de la mano de que, bueno, nos descuidamos, bajamos la intensidad, bajamos en la búsqueda de Dios, bajamos esa intimidad con Dios, ¿ves? Nos descuidamos porque desviamos nuestra atención hacia otras cosas, el trabajo, la universidad, Claro, el claro. fondo, los negocios, lo que tú quieras. Pero nunca debemos propiciar dejar de lado a Dios, porque en Él es que tenemos la fortaleza. Solamente. Entonces, cuando usted no tiene la fortaleza Sí. y usted es empresario, entonces a usted no va a tener ningún temor en decir a su contador, mira, colócame ahí. Y todo va en el orden de prioridades. ¿A quién tienes de prioridad? Claro, primeramente Dios, la Biblia lo dice, Dios dijo, amar a Dios sobre Sí. todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Sí. Cuando tú amas a Dios, ¿qué estás haciendo? Sí. Te amas a ti por efecto, pero amas a tu entorno Sí, sí. y amas todo lo bueno, porque Dios es un Dios moral. Sí, es correcto. Dios es un Dios moral, Dios no es un Dios cambimbero que anda por ahí, que un día se le ocurrió mandar hijos y un día se le Sí. ocurrió. No, hay un plan preconcebido. No, y es importante eso que estás diciendo de que Dios es un Dios moral, porque nosotros somos responsables moralmente delante de Dios. delante de Dios. O sea, vamos al tema, al término. Legalmente no, porque la legalidad la da Él. Sí. Pero moralmente sí somos nosotros los responsables, porque Él legalmente ya hizo lo necesario para Pero- salvarnos, santificarnos y redimirnos. Pero déjame aportar algo ahí. Sí. ¿Qué son los 10 mandamientos? La gente cree que los 10 mandamientos desaparecieron de la Biblia, porque Jesús los concatena en dos grandes, Sí, ¿no? claro. Pero Él no dijo, ya no los cumplan. Sí, Él lo quiso ver que los agarró y los incluyó en dos grandes mandamientos. Sí. Cuando la Biblia te dice, no matarás, es que una persona que ama a Dios se le hace difícil derramar sangre inocente. Exacto. La gente que ama a Dios no codicia los bienes No, ajenos, es codicia, ni la no. mujer del Es vecino, correcto. Ni ca- roba, ni la cachifa. ni roba, Ay, yo tengo, honra a su padre y a su madre. Tiene una trabajadora excelente. Sí. La mía no sirve. Entonces comienzan a enamorarte de la trabajadora para quitártela a ti y llevarme yo para mi casa. Mira, eso son cosas que parecen hasta estúpidas a veces. Sí. Decirle, pensarlas, pero se viven y uno las ve, uno las Sí. observa. ¿eh? Ahora fíjate, la gente cree cuando nos escucha a nosotros decir que no, es que Dios no nos dio una vida fácil. No, es que no le dio, o sea, en el mundo nadie la tiene fácil. Nadie. No la tuvo fácil Cristo. No la tiene fácil nadie. O sea, lo que deben entender es lo siguiente, que el proceso viene para todos. Esté dentro del pueblo de Dios, esté fuera del pueblo de Dios. Ahora, la diferencia radica en que es confiar, porque yo he vencido el mundo, dijo el Así Señor, ¿verdad? es. O
sea, quien venció el mundo está con nosotros. Está bien, vamos a tener problemas en alguna oportunidad de nuestras vidas, vamos a vivir algún proceso, pero el proceso es para todos. Y entonces a veces la gente tiene este concepto. No, es que cuando se meten evangélicos empiezan a pasar trabajo. No, tranquilo, que en algún momento te va a tocar a ti también. La diferencia es como nosotros lo superamos y con quién lo superamos. Porque la fortaleza viene de nuestro Padre. Si quien nos da la sabiduría para eso viene de nuestro Padre. O sea, esa es la diferencia. Yo siempre digo esto y enseño esto. O sea, no pongas excusa de que vas a vivir proceso, no, porque el proceso va a estar allí para los que están dentro y los que están fuera. Hay dos cosas ahí que se confrontan, que yo he oído, pero que no se confrontan. Lo que pasa es que no lo hemos sabido digerir. Ajá. Y darle su justo contexto. Primero, ¿es imposible no pecar? Esa es la pregunta. No. No, ¿verdad que es imposible no pecar? No. Ahora yo pregunto, no pecar, ¿por qué si siempre Cristo fue tentado en todo? Y Cristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Sí. ¿Tuvo Cristo la posibilidad de pecar? Para mí, Claro que sí. ¿Pecó? No. Entonces quiere decir que si Cristo tuvo la posibilidad de pecar y no lo hizo, porque yo no puedo propiciar. Eso lo vamos a desarrollar, pero yo tengo alguna respuesta de eso. Porque nosotros no podemos propiciar eso. Tú sabes que con mis hermanos, tú sabes que nosotros estamos en un poblado, nosotros estamos en la ciudad de San Fernando, estado Apure, Venezuela. Y esta ciudad tiene una bendición, que es que el 90%, el 95% de la población de este estado haya podido escuchar alguna vez el Evangelio de Cristo. Y podemos calcular todo. Sí, bueno, para no. Y yo diría también que más o menos el 70% de la población, 80% es cristiana aquí. De alguna manera es cristiana, bien sea católica, bien sea. Yo digo que tienen vínculos. Tienen vínculos, ¿verdad? Y estoy 100% seguro que no hay una familia que no haya un cristiano. Eso sí, porque donde tú llegas, no, mi mamá es cristiana, mi abuelo es cristiano, mi tío es cristiano. Bueno, yo he aprendido a diferenciar entre ser cristiano y ser evangélico. Sí. Porque yo soy de lo que digo que al cielo no entran ni católicos ni evangélicos. No, entran santos. No, entran cristianos. Sí. ¿Qué es el cristiano? Los santos. ¿Qué es el cristiano? Cumplir con los mandatos y desarrollar el carácter de Dios. Pero fíjate que hay una excusa que a mí me parece barata de alguna manera. Es que yo soy carne. Sí. Y por eso, como soy carne, y la carne jala para abajo, sí, y el espíritu para arriba, entonces eso como que me da cierto permiso, como que me abre el abanico para pecar, porque justifico el hecho de que soy carne. Y ahí es donde viene la gran pregunta. Entonces, ¿por qué Cristo no pecó? Y es que a Cristo no le dolieron los azotes que le dieron. Sí, pero mira, eso tiene su desarrollo doctrinal. Eso tiene un desarrollo doctrinal. Claro, no manejo todos los conceptos en este momento, pero sí te podría hablar del principio. Y el principio es el siguiente, que vamos a conocer un poquito lo que es la parte. Tú sabes que nosotros, hablando de lo que estamos diciendo del pueblo, del Estado, que es mucho evangélico, el evangelio que llegó aquí al estado Apure es el evangelio pentecostal. O sea, creo que el nativo, que es una doctrina desarrollada aquí, el nativo ahí en Betel, que tiene más de 120 años, creo. La iglesia Efesio. Efesio. Bueno, 100 años. Nos perdona por desconocer algo de la historia del evangelio en el estado Apure. De eso sabe mucho el pastor William Carrillo. Sí, de repente le vamos a hacer la invitación para que nos comente aquí. Pero nosotros tenemos una influencia de doctrina pentecostal. Y esa influencia está enmarcada en todas las iglesias de aquí del estado Apure. Eso viene de la calle. Mira, ¿a quién no le alegra un corito pentecostal? ¿Verdad? Que nos levante el ánimo, ¿verdad? Sí. Fuego, ¿verdad? A mí me encanta, me encanta la danza, ver cómo la gente, ¿verdad?, se goza en el Señor. A mí, yo tengo esa parte del pentecostalismo. Yo también. Yo las reconozco que tengo esa parte. De hablar en lengua. El Señor me bautizó en hablar en lengua, pero no hago abuso de eso, sino cuando el Señor de verdad eso está reglamentado. Claro, eso está allí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte de la santificación del hombre viene desde los orígenes del pentecostalismo por allá en 1896, si no me equivoco, que hubo un movimiento de unos bautistas reformados, unos metodistas reformados, donde entra el pastor de la calle Azusa, ¿te acuerdas? El avivamiento de Azusa. Claro. Entonces esa fue una ola, hubo una ola, y ahí fue donde ahí en ese movimiento de esos años nace el movimiento pentecostal. Y luego en la segunda oleada, que es por ahí más o menos en los años 1930, que es donde viene
la iglesia cuadrangular de Estados Unidos, el Angelo Temple, Amy Mark Fixon, creo que es la fundadora de eso, y hay otros movimientos pentecostales, empezaron a promover que esa tesis que estás presentando, que si el Señor no pecó, ¿por qué nosotros no podemos llegar ahí? Y yo llegué a una conclusión, esto es una opinión muy personal, es que partiendo del principio, por eso le hablé del principio, partiendo del principio que nadie comparte la gloria con el Señor, o sea, que un hombre llegue a hacer lo que hizo el Señor Jesucristo, estaría compartiendo la gloria del Señor. O sea, es decir, porque dice la palabra que no hay uno que no sea pecador. No hay uno. O sea, entonces, el hecho de que la persona busque no cometer un pecado como el Señor Jesucristo, estaría teniendo la palabra como mentirosa. Porque la palabra dice, no hay uno solo justo y no hay uno que no cometa pecado. Entonces, la misma palabra... Y el que dice que no peca, hace mentiroso. Hace mentiroso. Entonces yo parto de ahí. Sí. Y entonces parto de que Dios no comparte la gloria. Y era necesario que así como entró el pecado por Adán, por otro hombre, el segundo Adán, fuéramos redimidos. Sí. Y Dios lo quiso hacer de esa manera porque el único que tenía primero la capacidad de no pecar era Dios. ¿Por qué? Porque en él había la humanidad, pero también había la deidad. Entonces, esto quiere decir, y fíjate, y con esto cierro este tema. Mucha gente, no, que eso ha llevado al extremismo. En algunas, los famosos rabacucos, no sé si los has visto, los dominicanos, los rabacucos, que se visten, que se visten y se ponen, bueno, entonces eso lleva a esos extremismos porque el hombre no, cuando habla de la santificación, está hablando de la santificación legal y la santificación relativa, que se va a perfeccionar lo que dice en Romanos, ¿verdad? En 8:30 que dice que hasta que Él venga, que seamos en cuerpos glorificados, que seamos transformados. Ahora bien. Tesalonicenses, creo que 3:3. Sí, por ahí. Tampoco ignoré sobre los que duermen, es correcto. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que esa parte de tratar de justificarse hasta el fondo, con la ropa, ojo, yo no estoy diciendo que no hay que vestirse decorosamente, óigase bien mis palabras y no se malinterpreten. Hay que vestirse decorosamente, dignamente, las mujeres, los hombres, correctamente, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Dime, nosotros como entes morales, nos regimos por unas leyes superiores a nosotros. Debe existir alguien superior a nosotros que nos regule a través de una norma moral. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces nosotros mismos nos hacemos dioses. Eso es lo que practica el ateo. El ateísmo practica su propio Dios. Ellos hacen su propia teología y su propio Dios. Porque al ellos no regirse por una entidad moral superior a nosotros, ellos mismos fabrican su ley. Entonces, ¿quién establece qué es pecado y qué no es pecado? Tiene que establecerlo un ser superior, en este caso Dios, a través de su palabra. Ahora, ¿quién define que una ropa es pecaminosa y otra ropa no es pecaminosa? Mira, sobre eso, fíjate lo que te puedo aportar, ¿no? Y esto va con esa gente que han aprendido que la vestimenta no lleva al infierno ni lleva al cielo, ¿no? Yo creo que hay límites, ¿no? Claro. La Biblia dice vestir de manera decorosa, honradamente. Eso no significa que la mujer va a andar horrible, ni el hombre, no, tiene que asearse. Esa es parte de la praxis diaria. Pero fíjate que la hipergracia influye en la manera de vestir. Pero la hipergracia tiene un problema que te enseña y te indica que no importa cómo tú lo hagas, porque al final para el cielo no va la ropa. Sino el corazón. Sí. Fíjate tú. Hace años en Enlace vi un programa que llamaba Habla el Pastor, ¿no? Pues yo no me apropio de cosas que yo no digo. Sí, claro. Y para mí me bendicen, me benefician y las aporto. Claro. Estaban hablando del tema del uso de escote y esas cosas. Un pastor dice, mire hermano, en las iglesias hay dos tipos de mujeres. Unas que son para bendición, que la usa el Señor, y su actividad y actitud en la iglesia es para bendición, por aquello de la búsqueda, del consejo, de la orientación, a las casanteras, a las no casadas. Y la Biblia por ahí tiene algo sobre eso en la carta pastoral, con el tema de las ancianas y Pero dice, pero también hay mujeres hermanas y ya hablo de hermanas. Hay hermanas en la congregación que sirven para perdición. En ese momento yo no tenía claro el concepto de la hipergracia, ¿no?
Sino que más o menos lo había escuchado así de manera muy superflua, pero bueno. Y entonces él dice, mire, si usted se mete con el Señor en una intimidad, 40 días de ayuno, dice él, y usted sale de ahí levitando ese cuarto. Oye, quien que ayune 40 días y que le hable al Señor tipo Ávila, sale levitando. Pero cuando usted llega a la puerta de la iglesia y quien lo recibe, carga medio seno afuera. Listo, se acabó el ayuno. Y anda con adiós ayuno. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el reptil que tenemos aquí, esto lo traigo porque estoy estudiando psicología, estoy haciendo un diplomado y estoy aprendiendo un poco de eso. Entonces, el reptil, entonces, comienza, tú sabes, Sí. y adiós ayuno, Sí. de alguna manera, porque entonces, olvídate, uno es pecaminoso, el hombre peca por la vista, el hombre es más frágil, y entonces tiene que haber un toque de sabiduría y conocimiento de la palabra. En ese mismo sentido, una pastora que estaba ahí, de una iglesia por ahí en Costa Rica, dijo, permíteme un minuto. Y yo, venme a la cámara. Esto no va con las inconversas, dijo ella. No, esto va con las cristianas. Las inconversas hacen un saco, esa expresión que me gusta mucho. Hacen un saco, se meten en él, se cierran y se tiran a la mar y se ahogan. Con las hermanas, cada vez hermana del alma, dijo esa pastora. Sí, claro. Que usted vaya a salir de su casa para el trabajo, para la universidad, para el mercado, para la bodega y para la iglesia. Antes de salir, párese frente al espejo de su casa y le va a hacer esta pregunta: espejito, 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 ¿estoy dignamente ataviada y vestida para salir a todo lo que he mencionado? Y el espejo le va a dar la respuesta. Para mí ese espejo es el Espíritu Santo. Sí. Es lo que yo le he dicho a los amigos míos que se la pasan de tarima en tarima. Bueno, vale, no me pongas cuidado a mí. Habla con el Espíritu Santo. Sí. Si el Espíritu Santo te dice que vas por buen camino, dale plomo. Sí. No así, ese es el jefe. Pero de alguna manera el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a llamar. Sí. Ojo, no estoy diciendo con esto pero a veces uno ve en las iglesias y hombres y mujeres y hay tanta libertad. Sí, sabes que ese término hipergracia es perfectamente aplicable a todas esas iglesias que se han deformado, sobre todo en los países de primer mundo, como Estados Unidos, Europa. Hay iglesias luteranas que pertenecen al movimiento del abecedario, de la bandera invertida, para no decir nombre, aquí no nos vayan a tumbar el video. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hicieron tanto énfasis en el amor y mucho énfasis en la gracia, que se olvidaron de la santidad, de la integridad, del arrepentimiento, se olvidaron. Y hay una iglesia o una denominación muy famosa, no sé si has escuchado de Hillsong, una iglesia australiana, durísimo, sonó, tiene un grupo Hillsong en español, la iglesia Hillsong United, algo así, y ellos tenían algo que ellos practicaron, o sea, desde el punto de vista doctrinal no lo enseñaban, pero desde el punto de vista práctico sí lo hacían. Y esa iglesia se hizo famosa porque para ahí iban muchos famosos norteamericanos. Y entonces los pastores eran, tú sabes, eran tipo modelos de esos Brad Pitt, una cosa así. Ojo, no estoy diciendo que... Pero lo que te quiero decir es que la hipergracia, como no lleva a procurar santificarse y a procurar el arrepentimiento, abusan tanto que llega un momento que ellos se adaptan al sistema, se adaptan al mundo y no el mundo se convierte a ellos, como dice la palabra. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y fíjate que en estos días estaba leyendo las noticias y me pude percatar que creo que Hillsong, la agrupación, va a dejar de tocar. El pastor se retiró, el pastor principal, no recuerdo cómo se llama, creo que va a abrir una denominación nueva, pero se vino en picada porque cuando vino la tormenta, como no estaban parados sobre la roca, se empezó a decaer. Y ahí hay un artista muy famoso, Justin Bieber. Justin Bieber. Él se congregaba ahí, ¿no? Él se congregaba allí. Y Kenny West, ¿te acuerdas? El esposo de la Kardashian también, él se congregaba allí con ellos. Y hubo una foto muy famosa de Justin Bieber con el pastor sin camisa, en la playa y la cosa. ¿Te acuerdas? Que eso fue. Pero es por eso, porque ellos promocionaban y ellos fueron como el pilar fundamental de promover ese movimiento walking en las iglesias norteamericanas, que ahorita eso está invadido allá.
O sea, eso está invadido. Y hay algo particular en esas denominaciones que practican la hipergracia. La multitud los persigue. Porque, como estamos hablando en un principio, como la palabra es confronta, y como no te confronta, entonces tú te sientes cómodo. Entonces te autojustifica y te pasan la mano. Entonces, ojo, no estamos diciendo que hay que estar regañando a la gente o que hay que... No. Es que hay que hablar la palabra. Y que la palabra sea la que redarguya, que sea la que instruya, que el Espíritu Santo a través de la palabra obre en la persona. Y eso es un fenómeno, así que no te extrañes si en tu iglesia o en tu congregación donde te reúnes van 10, 15, 20 palabras, vas bien. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a escuchar la palabra de Dios. Muy probablemente esa gente no esté infectada con la dopamina y la dopamina musical. Yo le digo la dopamina que pronto vamos a sacar un programa de la dopamina musical. La dopamina mercantilista. Sí, eso es tremendo, eso es tremendo. Esos movimientos vienen desde el punto de vista de lo que es los progres, la prosperidad, esas cosas. Tú me mencionaste un pastor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Prince, Joseph Prince. Eso es un duro en ese de la hipergracia. Es un movimiento mundial que se generó, así como te acuerdas del movimiento del pastor Benny Hinn, del movimiento de la prosperidad, que eso se activó en el mundo. Y así, bueno, fue evolucionando y estamos ahora en este tiempo. Ahora, yo sí creo que el siguiente paso de la hipergracia es la apostasía. Y es necesario que se manifieste la apostasía para los que no se han desayunado con esto. La apostasía es necesario que se manifieste hasta que salga el hombre de pecado. Porque dice la palabra que aún a los escogidos de Dios, Él va a engañar. Entonces, fíjate, van como preparando el terreno para que sea manifestado y engañe. Tú sabes que hay un detalle que está tocando algo que ya tiene el carácter escatológico de alguna manera. Sí. ¿No? Y este no es el programa para eso. Prepararemos ya más adelante. Si Dios permite un programa sobre eso. Pero es que es muy difícil hoy por hoy ver en las iglesias, en los púlpitos, hablar de la venida de Cristo. Sí. Hablar del arrebatamiento de la iglesia. Eso se dejó de hablar. Eso ya no se toca. Después que se murió Gigi Ávila se acabó. Ya no se toca. Sí. Porque nos han enseñado, y creo que vivimos una experiencia días atrás, de alguien que fuerte, sí. Que bueno, no creen arrebatamiento, no creen milenio, no creen nada de eso, porque para ellos todo eso está aquí. Sí. Y lo estamos viviendo. Y eso también está siendo mella en el seno de la iglesia y de muchas congregaciones, sí. Porque lo importante es vivir el día a día, procurar ser lo mejor posible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la fama, desde el punto de vista de lo que yo proyecto al mundo, y no me preocupo, inclusive, en saber para dónde voy después de mi muerte. Sí. Y yo creo que la Biblia en ese sentido es bastante clara y explícita, y nos da herramientas para eso, pero eso molesta. Eso es como darle en la llaga, ¿ves? El azar en la llaga. Entonces, un momento que dice, no, estamos en la iglesia que a mí me gusta porque no se adaptan a mis exigencias, no se adaptan a mi manera y estilo de vivir, por lo tanto voy a buscar algo donde yo me sienta cómodo, sí. Y la vida que yo exteriorice, que no le importe a nadie. Porque ese es otro tema. Yo he escuchado, hermano, a usted no le importa cómo viven los demás. Ok, es verdad. Uno no puede ser entrometiéndose, en la vida de los... Claro. Pero de cara a la palabra, de cara al evangelio, de cara a tu condición de cristiano, yo creo que tú estás legitimado por la palabra para llamar a un hermano, aparte, mira, cabrona, esta conducta que estás desplegando, esta actitud, esto que estás haciendo, esto que dijiste, no te conviene. Ahora, fíjate, partiendo de eso también, recuerda que el evangelio también, además de la palabra, también a través del testimonio que damos, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nos hacemos automáticamente responsables de lo que hacemos, en el sentido de cómo impactamos en otras personas. Un hermano puede ser piedra de tropiezo para alguien que no ha llegado al Señor, por su manera de ser. De hecho, nosotros siempre escuchamos, y esto no es una mentira, o sea, vamos a hablar aquí sin pelo en la lengua. Sin tapiza. ¿Qué? ¿Es evangélico? No, pues esto me quedo mundano porque ese es ladrón, estafador, me engañó con esto, está mentiroso, chismoso, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, también como hemos conocido de hermanos que están por allí bien apaleados de las iglesias, porque, bueno, el pastor se ensañó con él y eso fue palo, hasta que lo corre, y cuando tú vas y hablas con ellos y le preguntas, mire, ¿qué te pasó? No, yo no quiero saber nada, porque ahí por el testimonio, porque el testimonio es importante. O sea que yo vivo en una comunidad de San Fernando 2000, bueno, heterogénea, ¿no? Claro.
Y entonces tengo un vecino que el pan nuestro de cada día es los evangélicos y los abogados. Entonces, yo evangélico y abogado. Ajá. Vagabundos, tracaleros. Sí. Y yo a veces le digo a mi esposa, oye, qué terrible. ¿Del abogado qué? Sí. No voy a estar en este terreno. Sí. Pero del evangelio, el evangélico es otra cosa. Sí. Pues está por encima de todos esos espectros de la vida diaria. Y entonces, como tú dices, yo te lo decía al principio a la doctora, la Biblia, el mundo no lee la Biblia, el mundo me lee a mí. Sí, eso es. Y en las cosas, eso está las cosas más sencillas que dice la Biblia, que la zorrilla, ¿no? Sí, son señor. las que dañan, ¿ves? Sí. Son las que dañan. Las cosas más pequeñas. Las cosas más pequeñas. Una gota de levadura Sí. leuda toda la masa, ¿ves? Sí. Entonces va creciendo hasta que va dañando, ¿ves? Sí. Y así somos nosotros. Entonces, la gente me ve a mí, no porque yo ande o no ande en un buen carro, la gente me ve a mí, observa cómo es mi comportamiento con la familia, con los hijos, con los vecinos, y como abogado, por supuesto. Oye, si a mí me dicen este abogado es tracalero, este vagabundo, porque no se le puede confiar, oye, el testimonio que estoy dando Sí. no es el ideal al mundo. Entonces, a veces es preferible uno como que alejarse de eso, porque cuando tú vas con la verdad, porque la verdad confronta, Sí. la verdad confronta, ese es el problema que tenemos nosotros. No digamos el problema, ese es lo que a nosotros nos corresponde manejar de la mejor manera como cristiano, como profesional, de la rama que sea, como Claro. médico, como contador, como abogado, manejar que la verdad vaya por delante de nosotros y no delante y la verdad atrás. Sí, sí. Y entonces ahí te viene la confrontación y pasa lo que me dijo una vez un amigo, un alumno, que me dijo, profesor, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo haces tú para no contaminarte? Yo estaba frente a un tribunal y yo me puse a reír y dije, bueno, a Dios sea la gloria. Y de ahí, bueno, viene un mensaje divino. Un mensaje te llegó ahí. Bueno. Para culminar, ¿cómo promovemos una comprensión saludable de la gracia? Ve. No, con equilibrio, ¿verdad? Sí, pero los extremos son equilibrarla. Los extremos hacen daño. Equilibrarla. Hay una posición filosófica que es el eclecticismo, que de alguna manera trata de ir por el centro y tomar las cosas que más nos benefician de alguna manera para que sea positivo de acuerdo a la palabra, para crear como que una corriente intermedia donde no caigamos en extremos, porque si somos extremadamente liberales, ya sabemos lo que nos espera, pero cuando somos extremadamente radicales también eso hace daño, porque Dios marcó línea, y hay un marco de legalidad, como dicen los abogados, que se sale de ahí, tiene que enfrentar. No estamos diciendo que se van a salvar por medio de la ley, sino que... No, estamos haciendo una comparación. Es fácil, nosotros podemos hacer un símil, y rapidito aquí, podemos hacer un símil. Por ejemplo, si tú eres ingeniero, lo que va a salir de ti, las obras que vas a hacer son de ingeniero. Si yo soy abogado, lo que yo voy a trabajar y la obra que va a salir de mí son las de abogado. Igual pasa con el cristiano, y fíjate, ahí en Santiago, capítulo 2 creo, versículo 17, que habla de la fe sin obra es muerta, ¿no? Ajá. Fíjate algo, que esto es un tema que vamos a tocar más adelante, porque esto es tema apologético. Tú sabes que ese es el texto bíblico que usa la teología católica romana para decir que la salvación es con la fe más obra. Y nosotros defendemos ese texto bíblico que la fe genera obra, que es diferente. Es diferente porque ellos comparan ese término de fe en la que se refiere Santiago con la fe que habla Pablo de la salvación, porque hay una fe salvífica y una fe para obra. Entonces, partiendo de ese principio de la fe, de ese término de la fe, o el concepto que se pueda tener de la fe, ese concepto de fe dice que la fe sin obra es muerta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que necesariamente la persona que nació por medio de la fe, a través de la obra de la gracia, tiene que manifestar obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, no es salir a la calle con un camión lleno de comida a la partida. No. Y a las obras que se habla, a la obra que se refiere es a las obras de la ley moral. Sí. La ley moral. Cuando tú obras, estás actuando. Obrar. Sí, de la obra moral, de la obra moral de la gente. Claro. Entonces, dice la palabra que por sus frutos, Juan 15, nos van a conocer. O sea, es el fruto, no el don, es el fruto. Así es. No es el don, no es que cantes bonito, no. O no es el talento que tú tengas, es el fruto que de ti nazca. ¿Fruto de qué? Fruto del Espíritu.
porque al final es el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay No hay ley. ley. No hay ley. Entonces, por los frutos vamos a conocer a las personas. Entonces, cuando a mí me viene una persona... Y eso te lleva al tema de la obra en su contexto más estricto, ¿no? Claro. Que es, bueno, el ayudar, el ser empático. Con el Porque pobre, una con el cosa es que enfermo, una cosa es que te lleguen a ti. Y porque también reconocemos que hay personas que tienen ataduras espirituales, ataduras mentales, ataduras almáticas. Es que eso ya es otro tema. Y otra cosa temas es... psicológicos. Sí, temas ya... Pero fíjate, una cosa es que te llegue alguien y que tú le digas, oye hermano, ¿por qué hiciste eso? Yo no encuentro cómo dejar el cigarro, por ejemplo. Estoy luchando con eso, hermano. Mira, fui al médico, me mandó una pastilla. Estoy luchando con eso, Y otra cosa es que tú le digas a esa misma persona, chao, pero deja la fumadera, tú no te montas ahí al altar a cantar, deja la fumadera, que eso... No, hombre, ¿por qué voy a dejar la fumadera? Igual nosotros vivimos por la gracia. O sea, son cosas diferentes. Yo siempre le digo esto a los hermanos, siempre se los voy a decir. Mientras usted esté luchando con el pecado, usted va por buen camino. Cuando usted tenga esa lucha contra ese pecado que lo atormenta, usted va por buen camino. Si usted está en el closet y usted lucha, ese pecado lo quiere salir, lo quiere sacar del closet, luche para que se mantenga dentro del closet. Porque eso es indicio de que hay una obra regenerativa en el espíritu, dentro de ti, en tu mente. El Señor va a renovar tu mente y va a renovar tu espíritu. Y va a provocar en ti la renovación completa, el nacimiento de ese nuevo hombre o esa nueva mujer que Dios está esperando ahí. Entonces, ahí es donde radica en el discurso. Porque la hipergracia se conceptualiza o se evidencia cuando tú le puedes hacer la pregunta a dos personas diferentes. Al que lucha, porque es verdad, el dejar de fumar cigarro crea un síndrome de abstinencia, porque eso ya está en su cuerpo, en su sistema sanguíneo, pulmonar, todo. Entonces, ahí es donde yo podría decir, ¿verdad? Bueno, mira, este está en la hipergracia, este no está en la hipergracia, ¿ves? Porque es el abuso excesivo de esa gracia. Ya nos estamos despidiendo. Oye, el tema es interesante. Vamos a ir cerrando. Te voy a dejar dos conceptos que estoy aprendiendo en el área psicológica. Estoy haciendo un diplomado de operador terapéutico, porque eso va de la mano. Claro. Sí. No es que el curso va a ayudar a la palabra, no. No es la palabra la que está ayudando el curso para entender cómo es el carácter psicológico de la persona y cuáles son las razones por las cuales se exteriorizan algunos comportamientos. Hay un concepto que se llama egosintónico. Santo. Y esto, en la clase pasada tratamos el tema de los homosexuales, de la lesbiana, porque eso hay que hablarlo sin cortapisas, porque al final es una situación, una realidad que vive. Sí. Pero, digamos, hablemos de la conducta egosintónica. Dice, se aplica para hacer referencia a la persona que está satisfecha con su origen X o con su actitud X. Borracho, consumidor de drogas, narcotraficante, lo siente satisfacción con esa. Por tanto, está conforme con la elección de un objeto X de su mismo sexo o de su misma categoría, de la misma pandilla, de la misma X. O sea, hay una conducta egosintónica, o sea, que estás satisfecho, te sientes bien y no sientes deseo de apartarte de esa actitud, de esa práctica que estás llevando. Llámese como se llama, desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista ideológico, lo que tú quieras. Y tenemos el otro concepto que se llama egodistónico, que ahí es donde entra el trabajo que nosotros tenemos que hacer como hombres de Dios y los operadores, terapeutas en materia psicológica. Dice, es la cual la conducta, la atracción por la persona del mismo sexo, se llama AMS, da origen a malestar, es vívida, pero es extraña a ese yo interno. O sea, que yo ejecuto esa conducta, la exteriorizo, pero no me siento cómodo. Digamos, soy bachaquero, hablemos de cosas normales. Soy bachaquero, soy mentiroso. Soy bachaquero por obligación. Por obligación, soy traicionero, soy tracalero, soy todo lo que tú quieras, ¿no? Para no meternos con el tema del tema sexual. Pero no me siento bien haciendo eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aun cuando no esté dentro del marco de Cristo, del marco de la salvación, y el marco de una iglesia, pero no me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Pero nosotros como hombres y mujeres de Dios estamos obligados
de alguna manera a detectar a quienes tenemos al frente. Acuérdate que en la iglesia, que las congregaciones son hospitales. Sí, sí. Son hospitales donde va, todo el que llega ahí porque va enfermo. Va con un cáncer, va con una diabetes, Sí. va, qué sé yo. Fragmentada la familia. Fragmentada la familia. Sí. Entonces, Huérfano. entonces, nosotros tenemos que observar y aprender a través de algunas terapias, algunas técnicas, Sí, sí. cómo identificar eso y desde el punto de vista de la palabra, con la ayuda Sí. del Espíritu Santo, la guianza de Sí, Dios. sí. Entonces, nosotros atacar eso para ayudar a nuestros feligreses, ayudar a las ovejas, Sí, ayudar claro. al liderazgo, porque el pecado no tiene, ¿cómo se le dice? Estatus. No. No es estatus. Peca tanto el que limpia el baño como el que está arriba en el altar ministrando, igualito. No tiene Sí, estatus. no tiene. Él no mira condición ni forma de hombre. El Nada. pecado es el pecado y tenemos nosotros una mente, tenemos elementos aquí que nos llevan a eso, a querer lo prohibido, Amén. nos gusta lo que nos hace daño. Cuando usted va al médico y el médico le dice, mire doctor, no puede seguir comiendo arepa, imagínate tú que te prohíban la arepa. ¿Qué pasa cuando la esposa está haciendo la arepa al hijo? Hasta hecho loco, por ahí me mete un peñito Sí. de arepita, ¿ves? Ay, mi amor, tú sabes, mañana comienzo. Mira, usted tiene que comenzar a caminar, a correr. Y dice, no, mañana comienzo. Nunca comienza, ¿por qué? Lo que decimos en diciembre. En diciembre. El lunes Porque también. tenemos esa atracción Vamos al lunes. natural hacia lo prohibido, hacia lo que nos daña. Y sobre todo, La naturaleza caída del hombre. esa caída, ¿no? Entonces, manejando estos conceptos, nosotros también pudiéramos hacer un buen trabajo para ir más identificando Sí. y encauzando Sí. esa conducta, Sí. por supuesto, con la guianza del Espíritu Santo, que al Sí, final claro, es el que claro. dice la Biblia que convence de pecado y de Sí, justicia. sí, sí. Entonces, eso es más o menos, dejo eso aquí. No, en está esta buenísimo, está buenísimo Entonces, podemos concluir que en definitiva la gracia no es una licencia para pecar. No, obviamente, No. evidentemente que no. Entonces, la gracia viene siendo ese regalo maravilloso que nos permite reflejar amor, gratitud. Los frutos, el fruto del espíritu. El fruto del espíritu. Los 9 frutos, el fruto en Son su 9 o 10, creo. son 9. Bueno, para despedirnos, gracias por acompañarnos. Estuvo muy interesante el tema y los invitamos a que nos sigan en nuestro podcast, no lo olviden y estén atentos a nuestro próximo episodio.